Bueno a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más a esta tertulia de Sonido Indálico. Bueno, sin más dilación, donde atravesaremos todo lo que yo decí la primera jornada de liga para el cuadro de Rubio, un empate que bueno, sí es verdad que deja algunas sensaciones encontradas, pero donde al menos bajo mi punto de vista prevalecen otros aspectos más negativos que nos encargaremos de abordar en Amor y Compañía. Bienvenidos a todos, como siempre, a todo el chat que estéis por aquí, que ya veo que hay hoy otro ambiente, se nota que hay aquí ganas de opinar. Ojo, Pablo y Mazu con esa suscripción, 2 mesecitos, muchísimas gracias por ese Prime, tío. Se agradecen muchísimo, veo que no lleva mucho en la comunidad, se agradecen mucho las caras nuevas que se van viendo por aquí. Y nada, tío, pues ponte cómodo que hoy tenemos mucha tela que cortar. Nada, lo dicho, vamos a intentar, dado que como comento hay mucha tela que cortar, vamos a intentar abordar de la forma más sensible, fría y certera posible todo lo que yo decía ayer, el Almería 4, Albacete 4, que como digo, sí que deja sensaciones un poco encontradas, pero donde, insisto, bajo mi punto de vista, merece más detalles, merece más atención todo lo que desgraciadamente malo vimos en el equipo de Rubi y que también desgraciadamente pues nos recuerda a una Almería que parecía haberse quedado atrás, y esperemos no siente un precedente de cara a lo que será esta temporada bueno, que como ya hemos visto ha echado a arrancar. Pablo Munar también con esa suscripción, muchísimas gracias por esa sub, también 2 mesecitos. Se agradece una barbaridad, Pablo, que vimos el partido aquí justamente en esta escena que veis, en Amor y Compañía, un poco haciendo terapia de choque. Mil gracias, Pablo, tío, por esa sub. Dice José 112, Andrés Fernández pescó mariposa ayer, si también hablaremos sobre eso, lo cual es muy cierto, desgraciadamente, ¿para qué negarlo? Fernando con esos 50 mesazos, nada más y nada menos. Mil gracias, Fernando, por ese Prime, como siempre, por ese apoyo que nos brinda durante tantísimos meses. De madre de Selvi, Chumi y Centella, nos comenta, pues sí. Desmadre de SLV. Poco que añadir. Podríamos Chumi y hacer una Centella. escala de responsabilidades, pero bueno, eso nos encargaremos de hacerlo ahora. Va a estar también Antonio, que todavía no está por aquí, pero bueno, entendemos que en breve ya se prodigará por este foro. Insisto, bienvenido a todos, buenas noches. Bueno, antes de empezar, un pequeño prolegómeno. Ya como todos sabéis, la UDA volvió ayer al ruedo tras un verano de cambio, de introspección, o así se asimilaba. Un verano clave en el proyecto, con el fin de ciclo de no pocos futbolistas, como ya hemos visto, y el inicio del ciclo de otros, ¿no? No obstante, los fantasmas del pasado volvieron a sobrevolar el Mediterráneo y solo bastaron 40 segundos para que una secuencia ya manida y más que vista para cualquier almeriensista que se precie, hiciera la UDA tener que remar a contracorriente. Otra historia ya también que conocemos de sobra, ¿no? Eso de tener que marcar X goles para que la Almería pueda ganar un partido. No se quedaron ahí los despropósitos, si bien el Almería, bueno, pues hizo gala de un interesante fútbol de posición, las cosas como son, que volvió loco al Albacete de Alberto González, ¿no? Mucha tela que cortar por aquí. Para ello me acompaña una persona que tiene muchas ganas también de... Bueno, antes que nada, perdona. Un añito de Fragel Sevilla aquí también en la comunidad, 12 meses. Muchísimas gracias, tío, por ese Prime. También se agradece muchísimo. Que también viene fuerte, ¿no? Dice, buena familia, Rubí nos llevará a primera, pero a primera red. Madre mía. ¿Cómo están los ánimos? Mil gracias, Fragel. Nada, como Rubí comentaba, primera, Miguel de Augusto, que se RF, encuentra también por aquí, tiene muchas ganas de hablar. Me da miel la nariz. Bienvenido, Miguel. Gracias por acudir a esta llamada. ¿Qué tal, Fanta? ¿Qué tal, chat? Pues sí, he estado un poco ausente este verano, ha sido un verano de mucho ida y venida. Pero nada, sí, hay creo que muchísimo que comentar. Ayer la situación, y creo que la peor de todas me parece la jornada 43 del año pasado, o incluso la jornada, ya no sé cuántas, de esas, lo mismo de siempre en defensa. Una euforia sensible en juego posicional, como tú dices en el parque, situación de que Almería puede hacer daño de muchas maneras distintas, pese a intentar un delantero cada vez que más dudas sobre si llegará. Y que los lazos, no sé si lo has leído por lo que acaba de decir, lo que acaba de mandar una persona del miembro metálico. No Tal en la sub-21 española. he visto nada.
Rachat Fetal en la película de la Sub-21 española. Ahorita se llama. Hostia, vale. Bueno, antes que nada, eso, noticia de última hora. Dice Guillermo Ray que la RAF de España está estudiando convocar a Rachat Fetal para la prevista de la Sub-21. Bueno, madre mía. Madre mía, ¿cómo empieza la cosa? Pues parece que se estaba runtando. Ahora mucho mejor, te iba a decir. Ahora mucho mejor, te iba a decir. Es Mara, igual se te escucha todo un poquito alto. Debajo. Pues sí, Rachat a Sub-21, comentan desde Madrid. Guillermo Ray, que es corresponsal para The Athletic. O sea, corresponsal del Madrid para The Athletic. Así que, bueno, empieza la cosa, bueno, en fin. ¿No, Miguel? Sí. Espérate, ¿me escuchas bien? Es que lo he puesto, estoy regulándolo para ponerlo un poco bajito. Vale, sí. Vale. Y nada, pues de ayer ahora iríamos al partido, pero bueno. Eso, jornada 43. Oye, una cosa, antes de nada, por ir un poco remoloneando en lo que llega Antonio, que tiene que estar al caer. ¿Cómo ves tú el tema de Rachat, tío? Porque no lo hemos comentado aquí recientemente. Yo hago una pildorita, me ha parecido dejar por Twitter. Me da una pereza máxima el tema, porque también creo que está demasiado polarizado el asunto. No sé si de algún modo hemos podido contribuir, o sea, no nosotros como medio, ¿no? Sino sí es verdad que se ven opiniones muy polarizadas. No sé tú qué opinas sobre este tema. Yo creo que la gente también se empeña un poco en hacerse mala sangre, porque es tan fácil como un futbolista que cuando de repente, para sorpresa de nadie, ha jugado donde tenía que jugar en su posición, ha demostrado ser un futbolista que creo que habría estado capacitado, ya no la temporada pasada, porque estuvo muy lastrado por la lesión y demás, capacitado para, oye, hacer un papel, vamos a dejarlo en decente, aunque esto es jugar al fútbol ficción en segunda división. No sé tú cómo lo percibes el tema. Yo, bueno, quizás polarizo un poco más el debate, pero en vista de, sobre todo lo de Rachat, también Marcos Peña, pero sobre todo lo de Rachat, que cierre la cantera. Sobre todo Rachat, sí. O sea, es dificilísimo que haya un jugador más proclive a tener oportunidades en un primer equipo como un delantero con esas cualidades y esa madurez, sobre todo física. Es decir, Rachat, lo más fácil para un jugador a destacar es sobre todo marcar goles, porque al final un medio centro, pues bueno, es más complicado que se le dé la oportunidad, pero un delantero que tira la puerta abajo a base de goles, no a base de otro tipo de juegos, sino a base de goles, como o sea, Rachat, lo ficha el Real Madrid Arbeloa porque fue el mejor jugador de una Copa del Rey juvenil. Sí. Si tienes el mejor jugador de una Copa del Rey juvenil y no le das ninguna oportunidad y lo malvendes, por mucho que se diga lo de los 6 millones y tal, lo malvendes, ¿para qué quieres una cantera? Es que me parece prácticamente imposible que saquemos un jugador de la cantera que realmente destaque en el primer equipo, más allá de un Javi Robles de la vida, etcétera, si Rachat no lo ha hecho. Total. Sea directiva, ese entrenador, no lo sé. Entonces, pues bueno, a mí me ha desmotivado muchísimo de cara a seguir el BEI. Me da mucha rabia porque creo que la Sarta hace un gran trabajo, creo que hay chavales que valen la pena, pero ¿para qué? Es que ¿para qué? ¿Para qué voy a saber si esa generación entera, sobre todo, repito, el caso de Rachat se ha descabezado completamente? Yo creo que es un tío que no creo que vaya a acabar siendo un delantero de primera división de 20 goles, pero creo que es un tío súper válido y que si hubiese estado en el Málaga llevaría sus 7 golitos en primera división y siendo un suplente que entra en el minuto 60. Pero aquí no pasa eso. En segunda división, casi todos los partidos que ves, te encuentras un jugador con un dorsal superior al 25 entrando y haciéndolo bien, y en Almería eso es una auténtica quimera, porque no se le da ninguna oportunidad, en gran parte por el entrenador que tiene. Efectivamente, es muy cierto eso que dices, que la sensación es que si un jugador como Rachat, que a ver, aún le queda carrera y aún veremos esta temporada, aunque la ha empezado bien la pretemporada, aún estamos a expensas de ver lo que pasa, la sensación es que si un jugador como Rachat ha salido por la puerta de atrás, porque yo creo que ha salido por la puerta de atrás, si me permitís esta valoración, no se sabe qué jugador tiene que gestar el Almería, de qué dimensiones, para que pueda tener estas oportunidades, ¿no? Evidentemente siempre hay que partir de la base de que su temporada pasada fue complicada. Es más, yo tuve la sensación de que era de la confianza de Rubi, en diferentes tramos de la temporada, como estuvo disponible. Esto ya lo hemos comentado aquí alguna vez, pero insisto, al final hay que, no sé si soy demasiado reduccionista, pero nunca ha jugado, o sea, si atendemos a los goles que está marcando y demás, no jugó en la posición en la que ahora mismo está despuntando. Claro, ¿no? Sí. No se le dio esa posición, se le dio con los suplentes en Copa del Rey, que Copa del Rey, más allá de lo anecdótico, está jugando con 11 suplentes, pero había sensaciones que a mí contra el Castellón, cuando fue titular, me gustó bastante. Luego un partido que había que remontar, marcó un gol y luego dio una asistencia. Es decir, pues bueno, el tío estaba ahí en el área y era lo que era. Nunca lo vimos con espacio, nunca lo vimos lo que estás marcando con el Madrid. La diferencia es la zancada, claro, la definición, la eterna duda.
¿Qué pasa? Que si este tío ahora marca 12 goles en 12, no estoy diciendo algunas, 12, 13 goles con el Madrid Castilla, pues el Almería, si no fuese un ex canterano, se podría plantear su fichaje. Es decir, lo de siempre, lo de fuera se valora más que lo de dentro, especialmente con este entrenador. Totalmente. Bueno, de todos modos vamos a estar pendientes de lo que pasa con Rachad, lo seguiremos de cerca, naturalmente, pero no comprendo bien la gestión que se ha hecho con él. Quiero decir, yo, por apuntillar el tema, yo digo lo que digo siempre, yo no sé lo que va a ser Rachad. O sea, yo no sé si va a ser un futbolista de primera división, si se va a quedar en segunda, si se va a quedar en primera ref, quién sabe, yo no sé lo que va a ser. Pero evidentemente creo que aquí el presente es lo que tiene que primar en este sentido, y creo que por lo menos, igual que pasa con Peña, aunque quizá Peña lo posiciona en un escalón inferior, creo que la situación, creo que el perfil, creo que su rendimiento pedía como mínimo probarlo. Luego también está Exacto. el asterisco de la venta. Si son 6 kilos es muy complicado. Es muy complicado posicionarte en contra de o rechazar estos 6 kilos, ¿no? Luego es verdad que vemos a equipos Pero es como muy tramposo, es muy tramposo. Yo es que mi argumento es, si al final Rachat acaba costando 6 kilos, ha sido una mala venta. Significa que ha superado expectativas. Eso es Entonces, el cierto. argumento de 6 kilos, bueno, es que si se cumplen todas las variables, lo han mal vendido, porque significa, no sé cuáles serán las variables, las cláusulas, pero entiendo que significa que ha debutado con el primer equipo, que ha marcado gol con el primer equipo, que ha jugado X partidos con el primer equipo del Real Madrid. O sea, Sí. que marque el colegio del primer equipo del Real Madrid casi que ya vale más que 6 millones. Ya, es Entonces, cierto. si no se cumplen las variables, la han mal vendido porque la han vendido por poco, 1 millón, 2 millones. Y si se cumplen, joder, ¿cuánto vale un chaval de 20 años que debuta con el primer equipo del Real Madrid? Ya, eso es verdad. Eso es verdad. También es cierto que en el fútbol también, y sobre todo en el Almería, ¿no? Que yo creo que ya somos conscientes de que ha habido bueno, ligeras pequeñeces, ¿no? A nivel económico y demás, siempre debería primar, ¿no? El más vale de pájaro en mano, ¿no? Que de hecho te metes los 6 millones en el bolsillo y luego ya te lamerás las heridas si toca. Entonces, bueno, yo te entiendo perfectamente, y sabes que estoy de acuerdo contigo, pero claro, luego, y de verdad, no quiero que se malinterprete, no quiero establecer una comparación directa porque no procede ahora mismo y no existe la comparación, pero el Deportivo de La Coruña acaba de rechazar un montante de 45 kilos por futbolistas como Jeremai y David Mella, ¿no? Jugadores de la casa, que evidentemente son valorados como futbolistas de proyecto total. No quiero decir que Rachad está al nivel de estos dos futbolistas, que nadie me malinterprete, porque yo sé que hay mucha gente que está al salto en este sentido, pero sí que es verdad que esa intención por lo que tú dices, ¿no? Por ver si de verdad vale ese dinero y quién sabe en un futuro venderlo por una cantidad aumentada, jugar un poco con esa casuística, ¿no? Jugar un poco con Pero mira, eso. mira, el Depor tiene a estos dos chavales que son buenísimos. Creo que tiene alguno más, algún canterano que ha jugado minutos. Sí, Al alguno Deportivo más. de A Coruña lo eliminó, si mal no recuerdo, lo eliminó el Almería Juvenil en semifinales de Copa del Rey. Totalmente. Y están, de esas juveniles, probablemente haya 3 o 4 que hayan tenido la oportunidad, que luego, pues, si no, no. Y de la Almería ese, nadie, 0 jugadores. Sí, totalmente. Es muy triste. Y de verdad que a mí me deprime mucho de cara al filial. Digo, pues que para qué, es un gasto absurdo de dinero. Si es que con la venta de Rachat tienes que sustentar toda la columna vertebral de un filial que luego no te aporta realmente nada. Porque si lo que máximo que sacas es 3 kilos por Rachat, bueno, por 3 millones por un jugador histórico en términos de academia, de filial, que no compensa ni de coña toda la inversión que se hace en talento joven. Es que yo no veo la lógica de la gestión de Sí, cantera. sí. Totalmente. Perdona, que voy a pasarle. Claro, yo estaba esperando a Antonio, me da culpa, porque yo pensaba que tenía el enlace a mano, pero estaba esperando a que se lo pasara y no se lo pasaba y digo, oye, ¿me lo pasáis o qué? Totalmente, vamos. Pues sí. Bueno, Miguel, ya dejando de lado el tema de Rachat, alguno, bueno, ya. Hostia, madre mía, vaya timing. ¿Algún apunte más del partido de ayer que quieras hacer, que consideres que es disruptivo, a un titular, para ir abriendo boca? Mira, para ir abriendo boca, diría Lopi Horta, doble pivote, y que se vayan a tomar por culo todos los que digan que se defiende menos. Da igual. Selvi defiende peor que Horta. Ayer Selvi me Solo que parece como Selvi es flojito malo con el balón en también. los pies, se cree que es defensivo, pero Horta simplemente, bueno, o sea que no es una locura Horta defendiendo. Y en el cuarto gol, baja un poco a ralentí, pero Lopi Horta, arribas. Y ya el Ya. resto, tengo la idea, tú ya sabes ya mi idea de cómo encajaría, cómo haría la cuadratura del círculo, pero
se haga eso o no, lo que yo pienso, Lopi Horta Arribas. Y a partir de ahí, crecer. Y Sí, sí, luego, sí. Alex Muñoz central nunca más. Yo lo hablaba el otro día con Juanma, con Aarón y con Adolfo, que creo que justamente jugar en segunda división y tener una plantilla presumiblemente superior al 80%, insisto, esto cogerlo con pinzas, ¿no? Hablamos sobre el papel, hablamos en la teoría. Creo que una de las ventajas de jugar en segunda división, creo que te permite ser un poquito más atrevido en este sentido, porque evidentemente en primera división tú no podrías jugar con un doble pivote Lopi Horta, pero claro, creo que también hay que jugar un poco con las armas, ¿no? Que en este caso es jugar en segunda división y poder aprovecharte de este predominio que te permite la categoría tener con dos futbolistas que son superiores técnicamente, ¿no? Estamos hartos de decir, ¿no? Que la temporada pasada Lopi Melero, que incluso creo que viéndolo retrospectivamente hoy, 19 de agosto del 25, podemos pensar que se quedaba corto, pero la realidad es que dio sus frutos. Y creo que justamente eso solo es posible en segunda división, hoy por hoy, ¿no? Claro, claro, total. Sí, 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 tal cual. O sea, creo que al final, primero es un equipo donde en segunda división va a vivir en el campo contra el rival con esa alineación. Son jugadores que piden el balón, que atosigan al rival, que son muy listos en el robo tras pérdidas. O sea, Horta ahí. Sí. Luego, lo que pasa es que si te rompen, te rompen. Es decir, si consigues salir de esa primera presión, son dos jugadores, ya si viene el cuarto gol, que les va a costar. Pero en segunda división te castigan mucho menos el fallo. O sea, no el fallo, porque esto no es un fallo, sino te castigan mucho menos las desconexiones en mitad de campo. Es decir, tienen todavía que correr 50 metros. Luego, verdad que nuestra defensa no ayuda, pero bueno, creo que es una ampliación que vale la pena tener. Sí. Luego, yo soy de la opinión, y tú lo sabes, de que esto sobre todo se equilibra muy bien si tú pones una defensa de tres. Si detrás de los Biorta tienes a tres centrales que van, si los superan fuerte, porque sabes que pueden ir los dos que están como fuera y tienes un pivote no, un líbero que los protege, puede ser mucho mejor. Pero bueno, no creo que Rubio haga eso, pero aún así, yo con defensa de cuatro, los Biorta no te van a castigar tanto como la gente dice y como tú bien dices que se vio con Melero. Sí, de hecho, bueno, sacar el tema de los tres centrales, bueno, ayer no pasó realmente, pero sí que yo creo que asistimos a una variación táctica que quizá ha sido más inusitada en el Almería, que ha sido hacer esta salida, la volpiana, ¿no? Que dirían, con tres efectivos atrás, ¿no? Un futbolista que habitualmente es el jugador del medio campo en la línea central, por así decirlo, y dos centrales muy abiertos, con los laterales ganando metros. No sé esto si crees que es realmente relevante, yo creo que sí. Si crees que de verdad a la Miral le ayudó en salida a la hora de hilvanar jugadas, que yo creo que también, pero ya me parece una variación táctica diferente a lo que hemos visto recientemente, aunque no ha paliado, como hemos visto, algunos de los males que la Almería ya venía acusando. Yo creo que eso está muy condicionado, a ver, es opinión, está muy condicionado en que yo creo que Rubio no se fía, y con buen criterio, no se fía de Selvi Clua de espaldas. Es decir, es la posición más cómoda para Selvi para intentar usar un poco ese buena zurda que teóricamente tiene, sin ponerle demasiada presión porque le da miedo que reciba. Creo que la salida de balón se explica mejor ayer porque hicieron muy buen partido, sobre todo en salida, cuando conectaban Luna, Lopi y Arribas. Casi todas las salidas de balón fueron por esa banda. Sí. Lázaro Vinicius hacía muy bien las ayudas. Yo creo que salieron muy bien por ahí, sumado a que tampoco me pareció que Lazo fuese especialmente incordiante. Es verdad que Claro, claro. así que presionaban con línea de 4, pero aún así tampoco era una cosa súper. Sí, más a nuestro área, que Andrés Fernández. Mira que en pretemporada me gustó con el balón. Aquí, no sé si fue por el primer gol, lo vi súper pegado a pelotazos. Alex Muñoz me gustó mucho ese balón en pretemporada y ayer no me gustó ni con balón ni sin balón, no me gustó en salida. Centré ayer lo que hay. Entonces, pues yo creo que fue sobre todo Luna, que para mí fue el mejor del partido prácticamente. Lopi, que es un auténtico animal, y Arribas. Creo que Arribas haciendo un partido Arribas no me parece bueno el partido o no de notable alto. Creo que es una grandísima noticia lo de Arribas ayer. Estando falló y tal, Sí, las quería todas, las pedía sí, todas, total. bajaba todo el Totalmente. rato durante los 90 minutos. La gesticulación corporal era de cabreo cuando algo salía mal. O sea, se notó que habrá habido charla con Rubi seguro y de Suárez ha ido, el equipo es tuyo. O sea, yo eso lo tengo clarísimo que se ha hablado y creo que es probablemente la mejor noticia de ayer. Tira el penalti él, otra cosa que me parece Sí, eso bastante. es cierto. Penalti que le hacen a Batistao, que es un veterano y lo tira arriba. O sea, me parece
todo muy así de que el equipo de arriba, luego Horta sale y también las pide todas. Es que claro, un equipo que es una división que Horta pide todas. Y no sé si viste una jugada con Horta que va corriendo y Centelles no le dobla. Claro, Y Horta le empieza a gesticular en claro. plan de tío. Esa imagen es brutal. Esa imagen es brutal. Es brutal, es Esa brutal. imagen es brutal. Pero todo el partido Horta las quería, movía el equipo. Lopi mueve el equipo siempre arriba. Entonces creo que es un equipo que vamos a tener facilidades, sea con esa línea de tres metidos un pivote, o sea con Lopi. Es que Lopi y Horta arriba recibiendo de espalda me fío mucho de ellos. Entonces, pues creo que va a ser más circunstancial según si juegue Selvio o no. Luego están hablando, mira, han hablado para ir rellenando del 4-3-1. Al margen del 4-3-1, ¿no? Yo no entiendo cómo Rubio no ha probado otra cosa. O sea, la pretemporada está para probar cosas. Se han concertado en un sistema. O sea, por ejemplo, no ha probado. Ya no solo con el 4-3-1. Si quieres probar todo el rato con el 4-3-1, prueba un día solo con banda con Lázaro Vinicius, que creo que pueden tener sinergias muy buenas. Lázaro entiende muy bien cuando el extremo ataca el espacio. Se han concertado en un esquema y en unas posiciones de jugadores. No he visto variante ninguna. Si las 3 primeras jornadas no ganamos, todo lo que ha hecho en pretemporada no vale para nada. Va a tener que cambiar completamente. Que ya pasó el año pasado. Con el famoso Edgar Pivote hasta que encontró a Baba. Porque hace, es que no sé, me parece un entrenador tan encorsetado en un idea tan cabezón. Y dentro del mismo partido, ayer no puede salir, esto ya sé que estoy diciendo muchas cosas, no puede salir en rueda de prensa a decir que del 59 al 71 el equipo está fatal y no has hecho ningún cambio en ese momento, ni táctico ni de jugadores. Es que es inmóvil puro y duro, Rubi. Estaba muteado, perdón. Sí, sí, totalmente. O sea, al final es como yo lo puse en Twitter, ¿no? Que al final sabes que si ese partido se te cae en lo que dice 7-8 minutos, evidentemente hay que ir un poquito más allá, ¿no? Evidentemente el problema trasciende de ese mini partido al que alude él, que es verdad que fue muy malo. Y es más, para mí hay un factor que súper representativo, que es Selvi, que ya de por sí está haciendo un partido, vamos a decir, se estaba defendiendo, quizás no estaba siendo tan condicionante como otros días. Selvi hace 3 errores en salida, errores no forzados, de estos de pase hacia adelante, pero un pase de, no un desplazamiento largo como los que pueda hacer Horta, ¿no? Un pase hacia adelante, falla 3 prácticamente seguidos con el 2-2, porque le entra un miedo escénico que no se entiende, porque la Almería, y esto verá que lo dice Rubi bien, las cosas como son en rueda de prensa, es como, joder, estáis dentro del partido, estáis dominando, lo estáis volviendo locos con este juego de posición. ¿Por qué razón hay un miedo escénico a partir del 2-2? Que verás que es un jarro de agua fría, que además es un golazo que no te esperas, te deja como aturdido, pero a ser evidente el miedo escénico, y evidentemente si ves que tu futbolista más posicional, se puede decir en el centro del campo, empieza a hacer cosas que no se entienden, el equipo ya se desmorona. Que evidentemente los errores de la Almería van mucho más allá de esto, ¿no? Porque evidentemente hay muchos defensas señalados, está el tema de Alex Muñoz que tú comentabas, que yo creo que yo lo vi bien en el 1 contra 1, en el cuerpeo, cuando tenía que ir a por el futbolista, cuando tenía que proteger su marca, siempre y cuando no era un centro. Un centro, claro. Sí, en el emparejamiento y demás, yo sí que lo vi bastante agresivo, bastante bien, pero claro, evidentemente si te rematan 2 veces en la cara de una forma bastante grotesca, evidentemente ya cualquier lectura anterior queda prácticamente invalidada, ¿no? Por tanto, es verdad que hay muchas cositas. Bueno, luego volvemos si quieres a lo bueno, porque es verdad que hay mucho que cortar aquí en el tema del juego de posición de arriba. A mí Lázaro me pareció que hizo un partidazo, la verdad. Creo que por fin, bueno, perdona, antes de nada voy a leer el chat, que verá que estamos aquí enrolados. Dice Ambi, dice, mi opinión, tenemos un problema táctico desde hace 4 años. No sé si esto es lo que tú has leído antes. Sí, el 4-3-2-1. Sí, he leído el Vale, 4-3-1. sí, vale, pues listo. Es que, además, ya por apuntillar ese tema, yo creo que Rubi le va a pasar como la temporada pasada, que va a tener que volver. Claro, es que, fíjate, o sea, tú vienes de un año en el que has tenido que prescindir de tu idea, después de muchos palos, después de llevarte mucho para palos, que es pasar del 4-4-2, que también tenía sentido apostar por él, ¿no? Porque te ayuda a tocar tu pico de rendimiento, ¿no? Ese 4-4-2 que funciona también de octubre a enero, si no estoy equivocado. Yo entiendo que tú lo quieras perpetuar, pero al final creo que a base de palos tienes que reforzar un poco el centro del campo con un 4-3-3 que me empieza un poco timorato, que va cogiendo forma, pero que no termina en ningún caso de tener la sostenibilidad que tiene el 4-4-2, ¿no? Si vienes de una temporada en la que
la variabilidad táctica ha sido prácticamente obligatoria, ¿por qué encorsetas tanto el equipo en pretemporada? Si sabes que evidentemente... ¡Qué absurdo! Sabes que las circunstancias, los contextos te van a obligar a volver a cambiar de dibujo. Y la Almería ha sido un 4-4-2 prácticamente rígido con la salvedad de que a veces eran más 4-2-3-1 porque al final tú no juegas con dos puntas, sino que juegas con un media punta y un delantero. Pero bueno, pero que a efectos prácticos ha sido un 4-4-2 y la no ha salido de ahí. Y el partido de ayer, pese a lo que hemos comentado antes de Lopi y Horta, sí que te va a dejar la duda de que la Almería, o sea, hay una duda en el horizonte, que es que la Almería posiblemente tenga que volver a recurrir a una tercera pieza en el centro del campo. Entonces, claro, ya tienes que empezar de nuevas, por así decirlo, ¿no? Con jugadores que a muchos no conoces. En fin, me parece un aspecto complicado. Luego están diciendo aquí mucho el nombre de Baba, que está saliendo, que tiene posición con Baba. A mí me gusta muchísimo. Yo creo que, comparando, por ejemplo, el partido de Racing contra el Racing de Santander, primera jornada del año pasado con este, Sí. ese partido claramente Baba era el nombre, porque ese partido que nos pasó es que nos corrían todo el rato. Sí. Edgar no conseguía parar a ningún jugador del Racing que nos corriese. En este partido, el nombre es, por decir un nombre, un perfil, que se entienda, Rodrigo Eli. O sea, creo que este partido, Almería no defiende mal del todo. O sea, en el centro del campo no nos hacen daño, no tal. Es una defensa de área. O sea, Total. todos los goles son defensa de área. Todos y cada. Porque bueno, el golazo este de. Se me ha ido el nombre de Agustín Medina. Es un golazo, Sí. pero es Chumi, lo hace lo mismo que Centelles, que no intenta nunca jamás luchar, es decir, anticiparse al remate. Él intenta tapar, siempre Centelles y Chumi tapan el remate, porque no se intentan anticipar. Ahí Eli se ve tirado a dar el balón. Entonces creo que es un tema que en este... A mí Baba me encanta y será súper necesario, pero ayer el gran problema fue no tener un central de área. O sea, es que no teníamos un central de área. Creo, de nuevo, yo me voy a repetir mucho este año en esto, creo yo, pero creo que los jugadores y unas condiciones perfectas para que se metes a un Rodrigo Eli en una defensa de tres acompañado de Chirino y Bonini, por ejemplo, solventa ese problema y además te permite escindir de esa tercera pieza de la que hablas tú en el medio del campo porque tienes tres atrás y poder juntar a Lopi y Horta y arriba. Dos delanteros arriba, Lázaro Vinicius Soco, por ejemplo. Es decir, creo que en Mimbres hay. Lo que me frustra es que todo apunta a que Rubi va a estar otro año con una idea que lleva gestando, porque eso es verdad que Rubi es un maniático del fútbol y probablemente ya pensando en su idea desde el inicio de julio y que le cuesta mucho abandonarla. El año pasado nos costó muchísimos puntos al inicio de liga y este año me da la sensación de que puede pasar lo mismo. Espero que no, espero equivocarme. O sea, Rubi sabe mucho de esto, espero que esta vez tenga razón. Sí. No, totalmente. A ver, es que es verdad que yo creo que tú vas a morir con esa idea y es que me parece lógica, ¿no? El tema de jugar con tres atrás, que al final no es tanto jugar con tres atrás, hay que decir, a veces la gente lo interpreta que como esta idea como muy kamikaze, ¿no? Pero creo que tiene mucho sentido, sobre todo por los perfiles de futbolistas que hemos fichado, ¿no? Que son capaces sobre todo, de tener presencia en área contraria, como es el caso incluso de Bonini, ¿no? Con este tema de los remates y demás. El caso de Chirino, que es capaz de ganar muchos metros. El caso de Luna, que es un carrilero en toda regla. Ayer jugaba como carrilero prácticamente, Luna. Fue un partido increíble. ¿Casualidad o no? Encantó. Sí, casualidad o no, el entrenador defensivo se debilita cuando sale él. Casualidad o no, insisto, yo os cuento lo que pasó. No sé si sería consecuencia directa de su salida o no, pero es lo que vimos todos, ¿no? Y es verdad lo que cuentas, que es muy cierto, y ahora voy de nuevo con el chat, que la temporada pasada yo creo que algo con lo que tuvo que cargar mucho la Almería toda la temporada prácticamente era eso, ¿no? De que el rival te corría mucho y tú eras incapaz de pararlo, ¿no? Por la razón que fuera. Y es verdad que ayer, como tú bien has dicho, no fue tanto cuestión de que te corriera mucho, que es donde más sufre la Almería. Bueno, miento, ¿no? Donde más sufre la defensa de área. Comentaba eso, ¿no? Que no es que te corrieran, sino que tu defensa de área volvió a ser paupérrima. Y esto creo que es que se ve fidedignamente representado en el 0-1, que encima es en el segundo 40 para Mainri, que es sangrante el asunto. O sea, saque de banda. Pero es que, a ver, vamos a ver una cosa. Es más, yo, fíjate lo que te voy a decir, sin que siga precedente, eximo bastante de culpa a Centelles, porque creo que al final, aunque es inentendible que teniendo un solo... O sea, tú tienes tu par, tío. Que es evidente sí. Que es... En un saque de banda. Claro, o sea, tú sabes perfectamente quién es tu par. Pero bueno, me parece que luego cierra más o menos bien. Me parece que luego el extremo, supongo que sea el extremo, hace lo que tiene que hacer también. Vale, porque luego... Digo lo de Centella porque están Chumi y Andrés, que son inobjetablemente los dos culpables de ese gol, ¿no? Pero a ver, lo que yo no entiendo, siendo central, siendo Chumi en este caso, tío, tú
O sea, tú, en tanto que tú sabes, como sabe cualquier persona, que tú no puedes ir a por 2 jugadores, tío, ve al que tienes más cerca. Ve a tu par, tío, ve a por él. Y es que si no llega, claro, o sea, tú no te puedes quedar a la altura del punto de penalti, bueno, qué coño, en el área chica, dudando de a por quién va. Tío, ve a por el que tengas más cerca, ve al que tengas de frente. Es decir, antes de intentar marcar al que tienes en la espalda, que no lo estás viendo, ve al de frente. Y fue el de frente el que justamente remata solo. Es que no tiene ningún sentido. La sensación, que también lo hemos contado unas veces, es que son todos errores de concepto. Es decir, tío, Chumi, o sea, tú no vas, o sea, a los dos no puedes frenarlo. Ve al que tienes delante. Y para colmo, el que tiene justo delante, el que tiene más cerca, el que tiene más al salto, el que acaba marcando. Que ni siquiera delantero, ¿no? Imagino que a lo mejor fue esto lo que más le pudo confundir, ¿no? Que igual Lopi también falla. Sí. Lopi también falla porque no lo sigue. Pero por eso, claro. O sea, mira, tenemos. Se ve muy claramente. En el primer gol, uno de los grandes efectos de Almería es. El medio del campo no llega nunca a la segunda línea de remate. Eso no pasa nunca, jamás. Juegue. Y en el tercer gol se ve el extremo. Cuando no se hace una pared y el lateral suyo va a centrar, nuestro extremo nunca llega a cerrar el centro. En Barba no llega a centrar el centro. Y a eso, si tu medio del campo no llega nunca a la segunda línea y tus extremos no llegan, por una línea de 5 tienes 2 carrileros cerrando centros y tienes 3 tíos en el área. Que se entiende que parejas a uno con un delantero, otro si hay otro delantero y otro para que si llega alguien. Los pivotes, ya que no te van a llegar al área, medio ayudan al carrilero. O sea, creo que es una forma de juego mucho más coherente con los defectos de la Almería. Poblar el área, o si llegan en segunda línea, porque no te van a hacer la ayuda, sea quien sea el doble pivote. Y encima, ¿a qué quieres a un extremo y un lateral defendiendo si el extremo jamás te va a llegar? Nunca hemos visto un extremo en este equipo, Batista de vez en cuando, y Arnau, porque Arnau lo tiene esclavizado Rubi, eso lo sabemos, que te vaya a ayudar en un centro. Pues ya está, pues juego. Es que, de verdad, creo que perdemos muy poquito, muy poquito. No, totalmente. Mira lo que dice Odín, por cierto, lo que yo he dicho de Chumi, lo que dice Odín, que nunca ataca el balón, siempre pone el cuerpo para dejarlo pasar o para bloquear el tiro. Y Centella es igual, o sea, ellos, su máximo objetivo en un centro al área es que el tiro, el remate, les den su cuerpo. Sí. Esa es su manera de defender. Sí. Pero bueno, decía Maranello luego Chumi antes, no ni lo peor, que la vergüenza que da Chumi un año más en cada balón que bota, tío, como puede nunca jamás ganar ese duelo. Nunca, es increíble. Sí. Dice Maranello, dejo pregunta para Antonio, que no puede estar en directo. Bueno, ya imagino que no estará. Que se sabe del 9 y de Romaña. A ver si puede entrar, porque tiene bastantes problemas. A ver si finalmente puede. ¿De qué? ¿Qué se sabe de qué? Del 9 y de Romaña, que hoy se ha vuelto a decir, lo ha dicho Alejandro Felices. ¿Quién es Romaña? Dios mío, soy quién es Messi. No, me tiene buena pinta, la verdad. A ver qué tal. Bueno, o sea, no, lo desconozco, ¿no? Le ha comentado Alejandro Felices, que es periodista en Twitter, y desconozco nada más allá de eso. Pero también he visto que San Lorenzo tiene bastantes problemas económicos y que, bueno, pues una cantidad más o menos reducida. Pero es central. Sí, es central. Es el que vimos que llamaban el guerrero o el jefecito, o el jefe o no sé qué, ¿no? ¿Te acuerdas que lo comentamos hace poco? Joder, central colombiano que le llaman el guerrero. Sí. No era guerrero, creo, pero ¿Cómo me parece? Era algo así muy bélico. La Pantera. La Pantera, vale, pues ya ves, o sea, carisma a tope. Dice Luca, ¿cómo habéis visto el debut de Chirino? Que me parece que ha sido muy apaleado. Lo puedo llegar a entender por el agravio comparativo que supone con Luna, pero es verdad que estaba en constantes situaciones de 2 para 1. O sea, era recurrente la escena de verlo prácticamente, o sea, y más cuando entra Morcillo, que es verdad que ya Chirino no sabe dónde meterse, porque evidentemente faltan mucha ayuda defensiva en esa banda en ese momento. Está muerto Batistao. Claro, efectivamente, es más, ayer le puse un tweet respondiendo a Paco Gregorio porque comentó algo, no sé si de Chirino o algo así, y le dije, pero es que la tiesada que lleva Batistao también es curiosa, lleva un rato siendo uno menos. ¿Qué pasa? Que pongo el tweet, a los 5 minutos genero un penalti y luego al final acabo marcando gol del empate. Si está genial eso, afortunadamente nadie me dijo nada, aunque hubiera sido el colmo. Pero claro, si eso está genial, pero sabes que te está costando la defensa y sabes que indirectamente te costó alguno de los goles. Es muy obvio, solo hace falta verlo. Es más, hubo un momento en el que es que veía que iba con la lengua afuera, veías que no llegaba ni por asomo. Y verá que Chirino estuvo muy castigado por eso. Y evidentemente Chirino va a tener... yo creo que Chirino fue más sensaciones, yo también, y el agravio comparativo, más sensaciones que luego recuerdo una acción que lo secan en un recorte. Sí. Luego y no daba sensación de imponerse, por ejemplo, que es un jugador que ya
pinta que da la sensación, pero tampoco tiene ninguna acción que me parezca. O sea, me parece al final el mejor de la línea defensiva en la segunda parte, siendo muy por debajo de Luna. Pero tampoco tiene ninguna acción. Creo que bueno. O sea, soy más optimista con Chirino que la sensación fría que me ha dejado Alex Muñoz o Andrés, ¿sabes? O sea, creo que está muy lejos de esa equiparación de Andrés, Alex Muñoz, Chirino. Me parece un poco injusta hacia Chirino. Sí, sí, sí. Dice Duda, mira, Chirino estuvo bien. Luna tuvo constantes ayudas de Leo y de Lopi. Chirino no las tuvo. Leo ya estaba hecho papilla y Lopi con tarjeta. Efectivamente. Es más, esto se ve clarísimamente en el 2-3 de Puerta, ¿no? Como Lopi sí que hace muy bien la ayuda defensiva al centrador, pero pues se ve muy limitado por eso. Ya está Antonio por aquí, ¿vale? Lo voy a ir metiendo. Vale. Y luego que Lazo la cambiaron al descanso, ¿eh? O sea, que Luna solo jugó contra Lazo y Morpheus solo contra Chirino. Sí, claro, esto también es cierto, ¿eh? Vale, ¿qué tal, Antonio? ¿Estás por aquí, no? Buenas. ¿Escuchas? Parece que no me oye. ¿Antonio? No, parece que no te oye. No escucha, creo. No, debe ser que no. Eh... Está con cara de circunstancia. Debe ser que no escucha porque tampoco le veo... Bueno, no, es que parece que no sabe ni que está en directo. Sí, sí, yo A creo que ver no. si. No, está un poco... A ver, la venir. Vale, se ha salido. Imagino que para volver a entrar. A ver Sí. qué... Va de nuevo, creo. Sí, es lo que comentaba. Me echa de menos a Langa, tío, ¿no? Desde el cabo no me digas eso, por favor. La A venta ver, más dolorosa del verano y moriré en esa burra. Antonio, ¿escucha? Ahora está silenciado él. Sí, está silenciado él. ¿Escucha? Hola, ¿me escucháis? Vale, ahora sí, te Sí. escuchamos. ¿Tú a nosotros? No, yo no escucho a vosotros, No. tío. Madre mía, vaya dolor de cabeza está dando esto, ¿eh? Es raro, ¿no? Porque si tú y yo nos escuchamos, Sí, 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 no, pero es verdad que Discord es un desastre. ¿No escuchas, no, Discord Antonio? es aleatorio. Listo, ya lo escucho. Ah, vale, venga, perfecto, venga, Perfecto. va. Madre mía, algún dolor de Ya cabeza te está, ya va. lo escucho, menos mal, macho. Algún dolor de cabeza te va a dar esto, macho. Oh, hay que hacerse un máster ahora en Discord, madre mía, tío. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, reposa un poco, ponte cómodo y nada, pues abordamos un poquito el tema. No sé, es verdad que ya Miguel y yo hemos metido bastante tijera porque es que al final ha sido una marabunta de cosas, todo lo que Había ganas de empezar sí, ya con el vamos, análisis. la gente está a tope en el chat, nosotros es verdad que no hemos parado. ¿Has visto lo de Rachat, por cierto? Sí, lo acabo de ver. Tema de la selección, ¿no? Sí, sí, sí. Le preguntaba antes a Miguel un poco por a nivel introductorio, me da curiosidad. ¿Qué piensas tú sobre esto? No nos vamos a tener mucho más en esto, pero no deja de ser curioso, ¿no? Estamos viendo cómo ahora parece que empezó bien la pretemporada con el Castilla, siempre nos queda ahí un poco la duda del qué dirán, también, o sea, lo del qué dirán, lo del qué pasará con él, ¿no? Si al final nos arrepentiremos o lo que sea. No sé cómo lo percibes tú, así escuetamente. A ver, está haciendo una gran temporada, o pretemporada, ha hecho una gran Sí. pretemporada con el Madrid. Ha empezado ahora, es normal bueno, que se fijen en él. Es un tío que tiene bastante futuro. Y bueno, yo creo que es algo normal que en tema de las categorías inferiores de la selección española, el tema de la sub-21, vayan monitorizando a todo el futbolista que se le vea un mínimo de potencial, sobre todo porque saben que puede haber esa lucha de nacionalidades, que siempre sabéis que Sí, también. se trabaja de manera muy prematura para evitar o para intentar adelantarse ante posibles decisiones de que se vaya con otro tipo de selecciones. Y además Rachat sabéis que está jugando ahora con las inferiores de Marruecos, aunque Sí. aún antes estuvo jugando con las inferiores de la selección española. Entonces, si sigue y sigue avanzando y sigue evolucionando como parece ser hacia un buen delantero, hacia un gran delantero que tiene opciones de poder llegar a la sub-21, me parece normal que se monitorice la situación de Rachat para intentar convencerlo de que en el día de mañana pueda jugar con la selección española. Yo
La verdad que no he hablado nunca con Rachat del tema No, pero de la selección y te tal. decía más No que nada sé en qué clave Almería, pensará. Antonio. Te decía más que nada en clave Almería porque al final Ah, yo creo que esto puede derivar en un choque de opiniones, que al final, evidentemente, la polémica, no tanto la polémica, no quiero. sí, Pero está servido, ¿no? Un poco el debate eso no está sé. claro. Sí. Pero al final yo creo que también ser muy ventajista, porque en la temporada pasada teníamos a Luis Suárez y tú mirabas al banquillo y decíamos, bueno, es que lo que tenemos en el banquillo para si se pone malito Luis Suárez o si no puede jugar Luis Suárez es Márez y Rachat. Y la gente, que obviamente no todo el mundo, pero porque con Rachat sí que se tiene ese sentimiento un poco de pertenencia por haber disfrutado de él en las bases y sobre todo en el juvenil de haber hecho un gran año, pero no dejaba de ser una opinión en el sentido de no está todavía preparado para dar un salto tan cualitativo y tan cuantitativo en un equipo como era el Almería, que quería ascender a segunda división, y sobre todo teniendo en cuenta que el perfil del primer delantero era nada más y nada Ya, menos no, eso sí. que Luis Suárez. Entonces, yo sabía que en el momento en el que Rachat se fuese al Real Madrid Castilla o a otro equipo, llámalo X, y empezase a meter goles, si se daba la situación, se iba a ser muy ventajista. Es decir, iba a avivarse inmediatamente el debate de, bueno, y no era una gran opción de que Rachá siguiese en el Almería como segundo delantero y tal. Al final es un debate, yo creo que ventajista. Yo creo que Rachá tiene nivel para haber sido una de las oportunidades desde el banquillo si finalmente se ficha un delantero con la intención de suplir y que venga con galones de suplir a Luis Suárez desde su delantero titular, con más nombre o con por lo menos un Lázaro tiene que ser potencial titular y eso como en jode a su día lo mucha tenían gente. Sadik o Darwin o el Bilal. Eh, pero yo entiendo también que en el momento en el que Rachas sale fuera de Almería y la gente que opinaba que no tenía nivel para la Almería empieza a marcar goles y ahora es cuando la gente dice, pues el Almería ha hecho mal en vender a Rachad. Al final, por eso te digo que es un poco ventajismo. Además, lo hablé, justo lo que estamos hablando ahora, lo hablé con personal del club y tenían la misma opinión. Decían, el año pasado nos decían que el banquillo, con uno de los nombres que era Rachad, era muy malo en cuanto a los delanteros y ahora que se está empezando a marcar goles y está empezando a labrar su futuro en el Real Madrid Castilla, seguro que ya verás como hay comentarios que dicen que ha sido una mala venta. Pues al final, Bueno, yo me alegro mucho de que Rachat sí. le vaya bien y yo creo que si sigue así, vamos, si sigue así, lo bueno es que repercutirá directamente en las arcas del club. Eso es lo mejor para nosotros a día de hoy. Bueno, sí, es verdad que a mí particularmente bueno, no me sorprendía porque al final creo que, bueno, también solo hace falta ver los goles que está marcando para saber que en Almería, si es verdad que quizás se insista demasiado en No el inconsetarlo número de como. goles, sino el Sí. cómo está metiendo esos Sí, goles. efectivamente, claro, sí, iba exactamente ahí, iba exactamente ahí. Que al final, en Almería sí que se apuesta por él como un jugador de banda, también evidentemente propiciado por lo que cuenta, ¿no? Porque al final la estructura de la plantilla te pide de algún modo hacer el encaje de bolillos con Rachá en banda, por lo de Suárez y demás. Y ahora es verdad que está viendo que es un futbolista que sabe atacar muy bien los espacios, que sabe jugar entre líneas, en fin, con zancada, que comentaba antes Miguel. Pero bueno, sí que es verdad que la temporada pasada de su papel, además de por la lesión y demás, iba a estar Eso te iba a decir, también tuvo demasiado la mala mermado. suerte en Claro, menisco. claro. Bueno, Rafa Bustos, que se ha suscrito, tu primo Miguel. Gracias por ese. Por Lo tengo en la ese. habitación de ahí. Ah, vale, gracias por ese Prime, 4 meses. El Lázaro tiene que ser titular y eso joda a mucha gente. Pues ya ha abierto aquí un melón curioso, aunque a mí ayer me gustó, la verdad. Bueno, Miguel, tú lo has comentado antes, no sé si quieres incidir un poquito más en el tema de Lázaro, que yo sí que creo que iba a comentarlo antes, pero me parece que me interrumpió, no sé si es una suscripción o algo, que sí que creo que nosotros hemos sido muy críticos con Lázaro por diferentes motivos, pero es por la razón de que parecía que ya era un futbolista que había apostado su carrera a ser un extremo, a ser vertical, a ser aparentemente desequilibrante, cuando un futbolista que de verdad ha demostrado muchas carencias en lo que tiene que ver con el desequilibrio, lo que tiene que ver con el regate, sobre todo, ¿no? Que era muy poco extremo brasileño en este sentido. Lo hemos comentado mucho por aquí. Y bueno, quizá ese buen pie que parece tener, esa visión que tampoco le presumía, tengo que ser sincero, parece que ahora sí que está haciendo un poco más de acto de presencia, ¿no? No sé cómo tú ves tú Y este sentido. yo es que creo que lo que tienes, o de espaldas al primer toque lo está haciendo bien.
tanto en pretemporada como el otro día lo vimos lanzar bien a los Sí. extremos al espacio. Sí, sí, sí. Es decir, el gol de Perovic en pretemporada, sobre todo la Sí. jugada de ayer con Arribas, aunque luego abusa en un par de jugadas más del taconcito de los cojones, que si te sale bien 2 veces no lo hagas una tercera. Creo que es un jugador que hizo jugar al equipo, Sí, sí, que totalmente. estoy contigo, es sorprendente porque no parecía eso, de hecho parecía pues eso, un intento fallido de un jugador desequilibrante. Total. Yo repito la burra de verlo con Soko. O sea, creo que Soko es un jugador velocísimo al espacio, súper incisivo, cosa que Lázaro jamás lo será. Querría ver a los dos por dentro, sea una doble punta, aunque jamás sacrificaría a Arribas para ello. Es decir, si es doble punta, Claro. sería yendo a Arribas de media punta. Sea Soko en banda. Creo que es una pena no haberlo visto en toda la pretemporada, aunque sea un día para ver qué tal. E incluso ayer, aunque luego te tienes que callar la boca porque lo de Batistao en el campo le sale bien a Rubi, Sí, 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 yo total. estaba convencido de que el cambio de Soko era por Batistao y que él iba a ir con todas en ese sentido. Pero bueno, creo que hay mucha temporada y lo veremos. Creo que son jugadores perfectamente complementarios. Totalmente. Antonio, te quiero preguntar mayormente por el balance general. Vamos a empezar un poco por el final. Ahora nos detendremos en individualidades. Claro, yo creo que parece obvio que las sensaciones son encontradas, ¿no? Hay un dominio muy evidente de la Almería, vamos, yo creo que es impepinable. No solo, o sea, no por demérito del rival, sino porque creo que la Almería hace un juego de posición interesantísimo durante todo el partido, o sea, durante los primeros 60 minutos al menos. Y claro, luego tenemos esa cara B, ¿no? Esa cruz de la moneda, que es pues, la Almería, que bueno, que de algún modo vuelve a homenajear a lo que viene adoleciendo estas temporadas atrás o estos meses atrás, ¿no? Que es una defensa de área. Yo lo reduciría, como hemos dicho antes, en una defensa de área, porque creo que sí que se gestiona bien el tema de que no te corran mucho, de achicar espacio sobre todo por las bandas, pero bueno, cuando juegas a tumba abierta, cuando tienes que defender el área, el Almería vuelve a cometer errores flagrantísimos. Te pregunto, no sé si crees que lo bueno que se vio de la Almería ayer, estos brotes verdes, están al nivel de lo malo que se vio, o crees que por lo preocupante que pueden ser estos errores repetidos, posiciones, esta cara B por encima de lo bueno que se vio. Entiendo que es complicado hacer la comparación, pero bueno, tus sensaciones, vaya. A ver, creo que sí están a la altura tanto los brotes verdes como las cosas negativas que tiene el equipo, pero es preocupante el pensar que el tema de la defensa y el tema de encajar tantísimos goles se puede prolongar en el futuro, porque es que eso es exactamente lo que hizo que el Almería no pudiese ni siquiera llegar a competir en las últimas jornadas por el ascenso directo. Es decir, si vamos a seguir durante toda la temporada con ese problema, lo que hay que ver es si ese problema se puede atajar o no se puede poder atajar. Si es un problema que se vaya a mantener en el tiempo como pasó la temporada pasada, va a ser prácticamente imposible luchar, por supuesto, por el ascenso directo y nos la veremos también para luchar por el playoff de ascenso, porque os recuerdo que el año pasado teníamos a Luis Suárez, este año no Ya, lo ya, vamos a claro. tener y eso nos permitió en muchas situaciones, a pesar de que el equipo encajase, a pesar de que jugase mal, lograr clasificarnos para el playoff. Entonces, si eso Rubi no lo logra atajar, ya sea con entrenamiento, con diferentes tácticas, incluso cambio de sistemas, o por el simple hecho de que yo creo que las parejas de centrales del futuro no jugó ayer, Claro. Nelson Monte y Bonín, yo creo que esa va a ser la pareja de centrales del futuro. Salvo que venga Eh, un central, ¿no? Entiendo. ¿Cómo? Salvo que venga un central más, que es lo que se está hablando, ¿no? Salvo que venga un central más y que pueda luchar esa titularidad, claro. Pero no creo que el parche de Alex Muñoz se mantenga también en el tiempo, teniendo dos centrales, o tres centrales en el caso de Chumi, eh, que son centrales, que son defensas centrales. Al final, si fichas a Nelson Monte y a Bonini, yo creo que es para que jueguen, y el Almería tiene muy claro que el principal problema estaba en la defensa y eso tiene que cambiar sí o sí. Dicho esto, yo no me esperaba que el equipo jugase tan bien, o sea, de manera tan fluida, eh, eh, triangulando con esa facilidad y con esa velocidad. No me lo esperaba, sinceramente, porque es un equipo relativamente nuevo. ¿Y por qué digo relativamente? Porque es verdad que más de la mitad del once titular que salió ayer estaba el año pasado. Incluso si contamos a Adrián Barba, también conoce a gran parte
de los que fueron sus compañeros y los que son ahora sus compañeros. Entonces, es verdad que hay muchos futbolistas, la medular son futbolistas del año pasado, la gran parte de la delantera también, pero sinceramente no esperaba que la Almería jugase de esa manera el primer partido, yo creo, y además por el ritmo también que suelen tener en los partidos en la primera jornada. Yo voy a la Almería, excepto ese inicio de partido en el que Rubi se queja y que fue también uno de los principales escollos de la temporada pasada, que la Almería salía muy mal a los partidos, Claro. normalmente fuera de casa, pero salía muy mal a los partidos. Sí. Eso le hacía ponerse perdiendo casi siempre y tener que ir a remolque, y eso le pasó ayer, y eso es lo preocupante. También lo que me parece preocupante me parece preocupante también es que fue Rubi el que dijo en la rueda de prensa previa al partido el discurso de que una de las cosas que más habían trabajado era Sí. precisamente el aspecto defensivo, era lo que más había insistido, y que íbamos a ver un equipo más rocoso y más compacto. Bueno, yo voy a darle el beneficio de la duda porque al final es un partido, pero no empieza bien. No empieza bien. Al final, si tú has trabajado tanto en ese aspecto y llega el primer partido y te meten 4 goles, lo normal es preocuparse, lo normal. Y lo inevitable es comparar esas situaciones con las del el año pasado. Pero vamos a ver si esto se puede resolver con lo que te digo, cuando Nelson Montes esté recuperado y cuando Bonini forme ya parte de manera normal y con más normalidad del grupo, ¿no? Sí, es verdad que claro, con así, bueno, impone. También, Panta, perdona, me preocupa también, que también lo mencionó Rubio en la rueda de prensa después del partido, el Almería se viniese tan abajo con el 2-2. Al final, si todos queríamos que cambiase gran parte de la plantilla y que viniese tanta gente nueva, era para insuflarle al equipo esa ilusión, esa nueva energía, y lo último que se te puede hacer es caerse un equipo que es prácticamente nuevo a nivel de mentalidad y a nivel Y que estaba jugando y que está bien, siendo mejor, ¿no? además. Claro, ese golpe. eso, lo que dice Miguel. Que está siendo mejor. Sí, Claro, efectivamente. claro. Y encima que está siendo mejor, efectivamente. Efectivamente, porque hay veces en los que la temporada pasada no estaba jugando un buen partido y se veía venir, y desde que le metían el gol incluso bajaba más. Pero es que ayer era muy superior al rival. Sí. Entonces, que te pueden marcar en cualquier partido, te pueden marcar un gol de la nada, y no por eso te tienes que venir abajo, eso está claro. Luego es verdad que con el 3-4 cualquier equipo se viene completamente abajo y es el final del partido. Es cierto que esos 13 minutos yo creo que ayudaron a que el equipo se viniese un poco arriba, pero también es de destacar que en los últimos minutos sí que el Almería empató el partido, incluso pudo ganarlo. Sí, en cualquier Yo caso. en eso, por apoyar una cosa, Panta, creo que la gran diferencia entre el 3-4 y el 2-2 es que está Horta en vez de Selvi, no solo a nivel calidad y a nivel, sino que Horta, o sea, con esto de que se venga abajo el equipo, tengo mucha fe en Horta, que se ve un tío que es complicado que se venga abajo, o sea, es un tío que las quiere todas, que se nota que tiene un liderazgo, que tiene un bagaje futbolístico, pues es muy distinto de Selvi. Y luego una actitud muy distinta de Arribas con respecto a la temporada pasada, que Arribas cuando el equipo se puso abajo, bajaba a pedir el balón del central, entonces, bueno, confío un poco en ese Lopi Horta Rivas, si no de 11 titular, sí para cuando se pone perdiendo el equipo, para ser un centro del campo que le dé la vuelta anímicamente a un equipo y por supuesto futbolísticamente. De todos modos, yo creo que están llamados a ser dos futbolistas clave, ¿no? De la partida. Es verdad que Rubi, yo creo que todos podíamos llegar a imaginar que le iba a costar un poquito hacer ya revolución de entrada, ¿no? Esta jornada 1 ya meter bueno, quién sabe si a Bonini, ¿no? A Horta también le gusta siempre tener piernas desde el banquillo, que le vino bien, no se puede decir que no le saliera bien ese plan concreto a Rubi de querer meter piernas desde el banquillo. Creo que Horta fue diferenciada en ese sentido. Pero en cualquier caso sí que es cierto que bueno... Tardó en hacer los cambios. Dime. Tardó mucho. Yo creo que tardó un poco en hacer los cambios. Sí. Y es más, y luego el tema de Batistao, que evidentemente luego podrá venir alguien y decirme, oye, mira, es que estaba tieso, pero es que provocó un penalti y marcó un gol. Ya, claro. Pero evidentemente creo que en este sentido hay que ver un poco hay que balancear y hay que ver realmente cuánto condicionó Batistao en el campo, que para mí, yo lo digo, fue bastante. ¿Qué pasa? Que a lo mejor se lo quita, el Almería no saca ningún punto del partido. Pues sí, naturalmente. Pero es verdad que el Almería sufrió con Batistao porque evidentemente, te puede dar muchas cosas, pero también te resta porque su físico está muy mermado. Entonces, bueno, yo en cualquier caso sí que creo que la gran losa con la que va a tener que remar el Almería es con que, como dice Antonio, lo normal es que los dos centrales titulares aún estén por ver,
Pero claro, cargar con la losa de que ya los dos que vienen de atrás, porque puedes tener cualquier contratiempo que no te permita jugar con los titulares, ya sabes que van a cargar con esa desconfianza, ya Claro. no solo para con ellos, sino para con el entrenador, sino Claro. para con los Por aficionados. eso Esto es. Sí. ha dicho Panta una cosa que yo pensaba mucho hoy. Decías, cuando no puedas jugar con los titulares, por eso yo creo que es necesario firmar un cuarto central. Es decir, eh, y me sorprendió mucho cuando decía Rubi, le pregunté en la previa sobre cuáles eran los mínimos, cuál pensaba que eran los mínimos para que estuviese la plantilla completada. Y cuando hablaba de la posición de la defensa, no era claro en fichar un cuarto central y Ujú. decía, bueno, en la defensa tenemos opciones como un Chirino, con Alex Muñoz, con incluso Pedro Fidel, Sí. incluso Jodic, porque Jovic, Jodic no lo queremos de Jovic. central o no. Es que yo le pregunté en la Tío, bien. presentación a Jodic y él es centrocampista. Al final viene como un centrocampista que pueda Ya. jugar. Es que ha jugado más en pretemporada como Sí, sí, central. sí, claro. Que puede Claro, jugar claro. como central, es decir, que sí tienes opciones, eh, pero que esas opciones son parches. Es decir, si a ti se te lesiona, por ejemplo, Nelson Montes está lesionado. Nelson Montes está lesionado. Y ayer en el partido expulsan a Chumi. Tú te presentas en el próximo partido con solo un central, con Bonini. Y si a Bonini, por lo que sea, le pasa algo en ese partido, ya tienes que jugar con dos parches en el centro de la defensa. Entonces yo, igual que el año pasado teníamos cuatro centrales, unos más utilizados, otros menos, yo considero muy importante firmar a un cuarto central porque, bueno, que sí, que en una circunstancia explícita sí que puedes meter a Alex Muñoz o a Chirino o al que te haga falta, incluso a Pedro Fidel. Pero yo creo que el Almería, sabiendo que ha sido su principal talón de Aquiles, tiene que partir con cuatro centrales en la temporada. Y yo espero que todavía lo firmen. Pero es verdad que las últimas respuestas de Rubi no me han. No me invitan al optimismo, porque incluso ayer también le preguntaba a Rafa Góngora por el tema del central. Y por el Y, delantero, que no y por tampoco el delantero sí, está sembrando pero por el optimismo. delantero, Panta sí que ha sido un poquito más explícito a la hora de hablar. Cuando yo le pregunté, sí que él dijo que era una situación, era una posición que sí se estaba valorando, el acudir al mercado, y yo creo que de eso no hay dudas. Es decir, Almería va a intentar sí o sí firmar un delantero. Yo creo que eso no hay dudas. Y analizando, que hoy me he vuelto a ver la rueda de prensa previa y la posterior, analizando un poco las palabras de Rubí, yo creo que sí que es más explícito a la hora de hablar del delantero que a la hora de hablar del central, que no lo es tanto. Yo creo que en general es más cauto que el año pasado, un poco, Sí, sobre todo en el tema del delantero, un poco por lo del famoso extremo izquierdo del año pasado. sí, yo Ahí creo, yo casi creo, que yo lo creo que confirmó y luego nunca vino nadie. sí, yo creo que el tema del extremo izquierdo, de hablar tan claro del extremo izquierdo y hablar tan claro de que se necesitaba un central, Sí. siendo Rodrigo Eli, yo creo que eso mosqueó muchísimo a la gente, que es normal, porque al final anuncias a los cuatro vientos que tiene que venir un extremo y no viene ni en el mercado de verano y en el mercado de invierno viene Lázaro. Y también anuncias que tiene que llegar un central sí o sí y no termina no viniendo, y entonces entiendo el mosqueo de la gente. Y yo creo que por eso en este mercado está intentando ser más cauto, aunque todo hay que decir que la primera vez que habló para los medios oficiales del club, sí que él dio cifras exactas de los fichajes que tenían que venir. Es cierto que el otro día se le preguntó precisamente por eso y dijo que ahora serían de 3 a 5, pero que todo podía cambiar, que eso al final depende de que salgan futbolistas, que al final sí que tiene razón, pero yo creo que saldrán de aquí al final de temporada. Por volver un poco al tema del partido, yo os voy a pedir que si os parece hagamos lo mismo que hizo Rubio en rueda de prensa, que es de radiografiar un poco lo que fueron los goles en contra, que yo creo que quieras que no están todos más o menos señalados. Antes Miguel y yo hemos analizado más o menos bueno, bastante de hecho, el primero, que al final yo creo que prácticamente el gol es casi que lo de menos, o sea, sino el cómo primero y lo que comentaba antes Antonio, ¿no? Eso de ponerte otra vez perdiendo tan tempranamente y demás, pero no sé tú, Antonio, cómo este gol, porque Rubi sí verá que aduce que el centro del campo, quien no hace el seguimiento necesario para. Es más, es Agus Medina, ¿no? Quien se acaba metiendo hasta la cocina, que entendemos que era tarea de Lopi, pero claro, hay muchos jugadores marcados en esa jugada. No sé tú cómo lo viste, si estás de acuerdo con lo que comentó Rubi.
A ver, yo no termino de ver que sea la mayor parte de la responsabilidad del centro del campo, que puede ayudar en esa jugada del centro del campo, desde luego. Pero al final yo creo que es que puede estar el centro del campo posicionado en ese centro del campo en un bloque un poquito más bajo, más pegado a la defensa, No es probablemente. lo habitual en este Pero centro al del final campo, es, lo comentaba antes Miguel tampoco. O sea, claro, pero al final, y además es un saque de banda muy largo que llega de segunda línea el futbolista y se come Centelles. Es decir, Centelles tiene todo a su favor, toda la ventaja para ver sí, la jugada es de que cara. solo tiene una Es posibilidad. O un sea, saque está de con su banda, par, claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Claro, es imposible no ver la jugada de cara con ventaja, es un saque de Sí, banda. claro. Entonces, que ya te ganen la espalda en ese momento ya eh, no habla bien de ese marcaje. Luego saca un centro y yo creo que es incluso peor la defensa de área que hace Chumi, porque Chumi Totalmente, no tiene sentido. no defiende a nadie. Es Quiere ir a, decir, claro, está quiere ir a por dos. Partido en absolutamente dos. Quiere ir a por dos teniendo un tío de No cara. toma O ninguna sea, decisión. claro. claro. Entonces, no termino de comprender la defensa en área que hace Chumi y podemos achacarle también cierta responsabilidad al centro del campo porque no sigue a Agus Medina. Pues podemos achacárselo. Pero yo creo que Vamos, que es que mayoría. en Almería, desde César de la Hoz, que para mí lo mejor que tenía era ese seguimiento, esa activación en defensa, no hemos tenido un centrocampista que siga una segunda línea en el área. Yo no recuerdo ninguno. Samu Costa, ni siquiera, o sea, no sé. Creo que es una cosa que en el fútbol normal, en segunda línea te entran y suele ser tarea de la defensa. Quizá esa será la tarea cuando vuelva Baba. Es un perfil más de ese estilo. No es desde luego el perfil de Lopi, aunque Lopi, es decir, que ha mejorado bastante la faceta defensiva desde que llegó a la Almería. Al principio nos robaba un balón. Yo recuerdo que Lopi era un futbolista que con balón era pues un futbolista que te gustaba ver, pero que con balón no robaba ni uno. Y ahora es verdad que se mueve como un pulpo por todo el campo, pero abarca lo que abarca y da hasta donde da. Entonces yo creo que no tiene esos conocimientos, eh, ese instinto defensivo que puede tener algún mediocampista que tenga más condiciones defensivas que Lopi. Yo creo que Lopi no lo tiene integrado en su estilo de juego y le cuesta más, le cuesta más. Yo recuerdo cuando el Almería empezó con esos problemas a principio de temporada, me acuerdo de las goleadas en Castellón, me acuerdo del papel que hizo el Almería también en Lopi, en regresar. Me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno, yo creo que la mayor responsabilidad la tiene la defensa. En ese sentido no estoy tan de acuerdo con Rubí, Y el pero portero. y el portero no, el portero es que yo creo que no está bien, excepto el segundo gol, yo creo que puede hacer más, entre comillas, en prácticamente todos. Yo es que. No sé si más, pero no está cerca ni de parar ninguno. Claro, yo es que comparando un poco con el año pasado, esto que voy a rubias comparaciones, y fijándonos incluso en el mismo rival, el año pasado tiene el Albacete 15 minutos en la primera parte, al final de la primera parte, no sé si os acordáis, en Que lo casa, sostiene que es un Fernando. asedio constante y que Fernando hace tres paradas que si no las Sí. hace, no dices que son cantadas de Fernando, pero lo que siempre hablamos con los porteros, por lo menos siempre hablo, y pasaba mucho con Massimeno. Bueno, Massimeno cantaba luego muchas veces, pero hay veces que no canta. ¿Pero qué te está aportando? O sea, Claro, la sensación es que no, goles que si la se los sensación mete. es que encajan mucho más de no- los que para. Y eso Claro, es entonces imprevisible, ya está. O sea, realmente hay tanta diferencia. Creo que la hay igualmente, pero por ser un poco tramposa, hay tanta diferencia con lo que supuso el año pasado el partido. Y es un debate que me da una pereza inmensa, ¿eh? Y además, como bien dijo Pipi Estrada, este es un país donde se etiqueta muy fácilmente. Y no quiero entrar en fernandista, antifernandista. Pero qué pereza me da otra vez tener que descubrir en la jornada, que a lo mejor no, es una jornada y bueno, Andrés Fernández viene de su primera visión, pero qué pereza me daría descubrir otra vez en la jornada 23 que el portero titular tiene que ser Fernando a base de que el portero no la cague, como si por ejemplo para mí en el primero es un cantado tremendo y en el cuarto es sí, un el cantado cuarto es tremendo, una locura. pero que dé la sensación que no para. Si un portero da la sensación que no para es que está condenado. Entonces pues A ver, a mí lo que más frío me deja de todo el partido. yo para romper una lanza también a favor de Andrés Fernández, que lleva un partido oficial como portero de Almería, Claro. estamos hablando del Zamora, del equipo líder del año pasado. Sí, Es decir, si Andrés Fernández no ha pasado de parar todos los balones o de ser un portero estupendo a en
3 meses ser un portero que no huele ni un balón. O sea que eso también habla de cómo defendía un equipo y cómo defiende otro. Sí. Está claro. O sea, no vamos a decir de que Andrés Fernández ahora hemos firmado un portero que no huele un balón. Hombre, tiempo al tiempo, vamos a ver lo que pasa, pero está claro que Sí, 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 la sí. defensa tiene gran parte de ¿Fue responsabilidad. Zamora, Antonio? ¿Estás seguro? Yo creo que fue el Zamora de Sí, segunda es división. que, el año no, pasado. no, no, te pregunto porque a mí, Vamos a buscarlo. no me suena, o sea, el caso es que no me sonaba, me suena haberlo buscado en su día. Porque jugó todo, entiendo, ¿no? Porque a lo mejor el Levante fue el menos, no fue Eh, el menos goleado, pero Hmm. esas cosas no lo sé, no sé, Sí, no sí, sé no, si no, jugó porque todo. O sea, sé recuerdo que fue que, titular, pero no recuerdo sé si jugó todo. con la noticia de Sandra, recuerdo que fui a buscarlo y que yo recuerdo no fue el Zamora. Pero bueno, Puede ser, igual, igual, simplemente era ya por No, salir de la no. duda, no hay tampoco por salir de la duda, sin más. Bueno, en cualquier caso, yo creo que sí que, a ver, es que me parece que son dos imágenes dolorosas, ¿no? El primero y el cuarto siempre que me parecen dos goles, sobre todo el primero te diría, ¿no? Porque claro, siempre está un poco atendiendo al factor de que si la defensa por lo que sea, que vemos que es bastante recurrente en Almería, no es capaz de cumplir con su papel, que hay un portero que sea capaz de sacarle las castañas del fuego a la defensa, ¿no? Que te pueda ganar puntos y demás. Y claro, la sensación ayer fue de todo lo contrario, ¿eh? Ayer hablando con un colega me dijo, no, es que porque yo le dije, han cajado 4 y no ha parado ninguno, porque pensaba que no había parado ningún balón realmente sustancial. Hay un cabezazo dado con Medina, ¿no? Puede ser en la primera parte. De Antonio Puertas en el minuto 5 vale, vale. Sí, partido. justo después del gol, Sí. poquillo después del gol. Sí, pero fíjate, ¿no? Fíjate que por la razón que sea, se verá que yo la había eliminado del. Pero a mí me preocupa más el cuarto, ¿eh? El primero es primer minuto de liga, bueno, vale, llevas sí, sin competir vale. meses, eres mayor, te cuesta más. La salvedad puede estar en la tesitura. Pero a mí el primero, bueno, y que además. Pero el primero es cantada, Panta. Sí. El primero es cantada, ya está. Se la come y se la come. Vale. El cuarto es el que me deja más frío en el sentido de la duda, no medir bien la salida. O sea, el cuarto me parece más es error. Que el remate del primero, tío, el teórico. remate es muy malo, el remate es mordido. Al final, quieras que no. Sí, pero que se la come. Sí. Es más grosero, diría el primero, en el sentido Sí. que se la come. O sea, es un portero que se come un balón. Pero el cuarto es más un fallo teórico. Es decir, joder, un tío con esa experiencia, ¿cómo puede medir tan mal si salir, si no salir de esa manera? O sea, me parece que el cuarto es como el fallo que no esperas de un portero veterano. El primero, cantadas tienen todos los porteros en algún momento. Entonces, pues bueno, puede excusarse más, la cosa será la regularidad. Pero el cuarto sí que parece un fallo más de concepto. Todo lo que decía Luis Enrique de los fallos de concepto o de ejecución, me parece que el primero es de ejecución y el segundo de concepto. El cuarto. Sí. En el segundo gol del Albacete, no sé si veis algo. A ver, es verdad que el remate es impecable, entra por un lado que es imposible prácticamente para Ander Fernández. No sé si habéis percibido alguna. Bueno, tú has comentado antes algo, Miguel, si no estoy equivocado, algún defecto en ese lado, porque es verdad que lo que se puede achacar, diría yo, es que ahí empieza ese tramito del partido donde el Albacete ve en la banda izquierda de la Almería una gran debilidad. Y es a partir de ahí cuando es verdad que Centella está súper exigido, que prácticamente es ganado a la espalda en todo momento. Y es verdad que quizás eso puede ser lo más. Que casualidad o no, viene por la banda de Centella, que Chumi, tú verás que antes le atribuyó quizá algo de responsabilidad. El remate es impecable. Yo creo que en 9 de cada 10 veces ese balón no entra. Creo yo. No sé si igual me estoy apresurando un poco con la estadística. Pero bueno, no sé si a lo mejor algo que añadir en este sentido. Para mí es un golazo y es lo primero que hay que decir, un golazo. Bueno, en todos los goles se puede sacar puntilla, porque al final todos los goles tienen precio de un fallo grande o leve. Hacen una pared que deja fuera de juego a Barba. Es algo que, bueno, más allá de mis files y follas con Barba, creo que en general, en un extremo, una pared que hace el lateral extremo suele llegar tarde el extremo a la defensa. O sea, eso suele pasar en el fútbol, que si te hacen una pared bien hecha, tú no llegas a tapar un centro, sobre todo si es un centro al primer toque. Claro. Y luego lo que digo de Chumi, no tanto en este gol, sino en general, es que es un jugador que nunca intenta anticiparse al remate, que siempre intenta tapar el remate, no anticiparse. Nunca jamás lo hemos visto ir a por el balón, sino intentar medir cómo va a rematar y pararlo. Probablemente no hubiese llegado igualmente. O sea, eso, repito, es un golazo, pero bueno, creo que muestra una carencia de Chumi, aunque no sea culpable en este gol. ¿Antonio? Yo creo que el segundo gol es que me parece más mérito del Albacete que de mérito de Te lamen la de herida. Almería, sinceramente.
Es que sí, ponerse a sacar puntilla, pues podemos sacar puntilla, pero No, yo no, creo que que va, o que sea, el pregunto, segundo sí. gol, no, digo, tenemos un abanico tan amplio de goles Sí, para analizar del Albacete y de errores de verdad, que me parece que el segundo, sinceramente, creo que es el que menos se puede decir. Sobre el tercero, sí es verdad que Rubi dijo directamente, sin mucho titubeo, que efectivamente la defensa no había cumplido con su papel, no hay ningún tipo de duda. Hay también diferentes factores que afectan en la defensa de esta jugada, que lo comentábamos antes, ¿no? El tema del Opi, que sí que es verdad que hace bastante bien la cobertura, creo yo, hace bien la ayuda defensiva en ese costado zurdo del Albacete, pero que tampoco puede intervenir como a él quizás le hubiera gustado, pasa a ser demasiado permisivo, las cosas como son. Y Alex Muñoz, que bueno, que también es verdad que no termina, o sea, que al final le rematan prácticamente un palmo de nariz, ¿no? Entonces, sí es verdad que esa jugada me parece bastante peligrosa. La Almería también ya opta por un planteamiento muy ofensivo, a tumba abierta, aunque Rubi catalogaba de tumba abierta como el cuarto gol. Pero evidentemente, bueno, claro, y perdonad que me he dejado la arrancada de Jonathan Gómez, que no sé si la tenéis en mente, una conducción Yo a no. placer. O sea, básicamente el gol viene de una conducción de Jonathan Gómez, que si no me equivoco es el lateral del Albacete, el lateral zurdo. Y es que, vamos, es que se está reproduciendo en mi cabeza, una arrancada sin oposición, una conducción a placer, que al final permite que la apertura, la banda izquierda, sea tan a placer como esa conducción. Centro y gol. O sea, al final es un gol de IOU que evidentemente no puedes permitir. Insisto, igual no lo tenéis en mente, pero yo en el momento justamente viendo Te creo. el partido in situ, vamos, fue realmente grotesco cómo las vigilancias estaban completamente desprotegidas cuando encima un lateral, ¿no? Ya había cerrado su posición para conducir por el carril central del campo. Insisto, me pareció increíble. No sé, te pregunto a ti, Antonio, si lo viste realmente Si el, pro- eso, sancionable, ¿no? Esa si, acción del... si el problema, Panta, es que los cuatro goles vienen de un centro lateral y un remate prácticamente solo del futbolista, excepto el segundo te voy a decir, porque es verdad que Chumi está más o menos encima, pero el remate es impecable. Los 4 goles vienen de centros laterales de un futbolista rematando prácticamente solo. Y te diré más. El remate de Antonio Puertas en el que tiene que hacer un paradón Andrés Fernández en el minuto 5 con el 1-0, viene de otro centro lateral y otro remate solo de Sí, cabeza. sí, sí. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que el Almería no defiende bien los centros laterales en el área. Y de hecho, Rui dijo al final de la rueda de prensa que tendrían que trabajar precisamente los centros laterales, porque es que no hay otra manera de analizar los goles del Albacete en el día de ayer, porque no hay ninguna jugada en el que alguien pierda su marca, digo, en una jugada colectiva o alguna contra. Todos vienen de centro lateral. Es verdad que el cuarto viene de una contra en el que el equipo ya está volcado, pero vuelve a ser un centro lateral y un futbolista que remata a placer. Entonces, yo creo que podemos analizar prácticamente todos a gran escala, pero el tercer gol vuelve a ser un buen centro del Morcillo, sí, pero que entra como centró cada vez que le llegaba el balón, prácticamente sin oposición. Y te llega el remate nuevamente de Antonio Puerta, que ya lo había hecho en la primera parte, a placer completamente solo. Y eso no puede pasar. Dice aquí MG Que Cayu en el chat, marquen. Antonio, que creo que tú lo comentaste en Twitter, dice, ¿no recordó un poco el tercer tanto del Albacete al gol de Nacho Vidal? Bueno, tú te El referías al cuarto, cuarto, El ¿no? cuarto, ¿no? Claro, él habla el cuarto, del el tercero. cuarto, para mí Esclavado, el pero cuarto es calcado. con Para mí el más cuarto es fallo calcado porque de. es otra contra, es una contra, Sí. es una jugada que parecía morir por banda, que le sigue Lopi, que es verdad que no puede hacer una posición mayor o no puede jugársela porque tiene una amarilla Pero no y lo ya hace la mal, o segunda. sea, parece que lo Entonces, no encierra. lo hace mal, no, sí, lo sigue, no lo hace mal y luego es verdad que saca un centro como el centro del Oviedo, que son centros buenos, pero rematan, viene de una contra, sacan el centro en una jugada que parecía morir en banda y remata ante la impasividad del central, que no sé en este caso quién era, yo creo que era Alex Muñoz, el central del Sí. cuarto gol, el que no se entiende con Andrés Fernández. Alex Muñoz, central, no es central, es lateral, hay que recalcarlo. Y es la incomunicación de Andrés Fernández con Alex Muñoz, el que no saben qué hacer cada uno y remata prácticamente a placer el futbolista para hacer el cuarto. Entonces, me Es parece más, un gol calcado al de Nacho yo Vidal. creo que
si mal no recuerdo, Nacho Vidal también entró por el centro de la portería, porque el de ayer, al salir Sí. mal Andrés Fernández, Era la- o sea, y no era, tiene ni que tirar la cabeza, entra era por el la centro del única balón. posibilidad, claro, era la única posibilidad de remate Nacho Vidal, como ayer lo era Skriche. Era la única posibilidad que tenían y estaban un central y el portero, que el portero al final tiene que tener ventaja en esa jugada. El portero está mirando la jugada, mirando el córner como tiene que hacer, pero también están fijándose quién viene. Entonces yo creo que esa jugada es totalmente ventaja del portero. Y si te da miedo salir, que ya es un fallo, porque si hubiese quedado la portería sin un fallo, por lo menos no puede rematar al centro, pero es que como se queda en esa media salida, es que no hay portero, o sea, es decir, Ah, ya está realmente es un gol a perdido. puerta vacía, o sea, él remata y ya no hay ninguna posibilidad de que gol no vaya adentro, porque el portero está vendido, o sea, me parece muy parecido. Y a Fernando Y le con el pasó tercero, igual, ya no me acuerdo con qué central sí, era, pero fue muy similar. sí, Fernando no se quedó ni debajo de los palos, ni fue una media salida, remata Nacho Vidal, al final tiene suerte porque da el palo, y gol. yo con el tercero tengo la Encantado. duda que siempre hay en estos goles, que haciendo Antonio que remata muy solo tal, Alex Muñoz falla, sí, salvo que Chumi hubiese tirado el fuera de juego o hubiese tenido una taja de pie menos, que se podría decir que Alex Muñoz lo deja fuera de juego, que es la eterna cuestión con esto del fuera de juego. Es decir, el tío le saca un cuerpo y medio. Yo creo que Alex Muñoz cree que está en fuera de juego. No creo que haya sido una defensa consciente del fuera de juego, porque ya Alex Muñoz se vio en el resto de jugadas como le ganaban la partida. Pero es verdad que sí, que de hecho, a mí la imagen me deja muchísimas dudas. Yo me fío del fuera de juego semiautomático, bueno, no es que no me fíe, pero Chumi, simplemente no me preocupo. O sea, no me parece que la gente que habla del tema me da un poco igual. Si tiene- falla, pues fallará para todos. Pero es verdad que, claro, que es una jugada en la que Alex Muñoz yo creo que prevé que estén fuera de juego. Igualmente, como bien ha dicho Antonio, es entre comillas anecdótico en tanto que es un gol de cuatro que son todos iguales, que son remates en el área, que es lo preocupante. No un gol individual, sino que todos los goles sean de centros al área. Mira, se está viendo en pantalla ahora mismo. eso que has dicho es importante. Hmm. Lo que has dicho es importante porque imagino que no todo el mundo lo sabrá. Yo lo he dicho justo hoy en COPE que he hablado, que este año es el primero que la segunda división tiene fuera de juego semiautomático. El año pasado el método seguía siendo el de tirar las líneas y el de hacer un ejercicio de perspectiva para saber si están fuera de juego o no, pero este año sí que hay esa recreación 3D de la jugada y es el primer año. Y se supone que es más certero. Vamos, yo me lo Y creo, yo no voy habrá a que ser fiarse, tampoco. La gente que le da vueltas a eso. mano negra, yo eso no, conmigo no contéis para eso desde luego. Estoy viendo en pantalla ahora mismo cuál es la situación de, bueno, de al final los tres jugadores implicados en la jugada del cuarto gol, que es, la verdad que la foto me parece un poco aberrante, ¿no? Porque estamos viendo cómo el rematador ahora mismo se encuentra fuera del área, Alex Muñoz se le presume, ¿no? Atento a esa vigilancia que tiene que hacer, en este caso a Skriche, y tampoco parece una acción en la que la superioridad sea flagrante, ¿no? Pese a que al Almería lo pillan. Es más, se podría decir incluso que en vista a cómo el Almería estaba plantado en ese momento, que es como decía Rubi, a tumba abierta, se puede decir que de algún modo lo remienda, ¿no? Ajustando las vigilancias y estando más o menos atento a cada uno a su par. Y al final todo Andrés Fernández salido, que Andrés Fernández está bien, está a un paso y medio sí, por encima de la claro, portería, o sea que no está no claro. está bajo el larguero, está donde tiene que estar. Claro, Y aún claro, así, claro. Efectivamente. Fíjate que al final es lo que comentaba y antes vosotros, ¿no? Que al final Muñoz solo tiene una función, que quizá aquí lo relativizamos mucho, no digo que sea fácil, ¿no? Pero evidentemente estás jugando como central, tienes como esa función de que evidentemente que menos, ¿no? Que ese rematador, bueno, no acabe superándote, ¿no? Y más cuando yo aquí veo también, aunque es verdad que lo tiene por detrás y demás, que Ale Muñoz está bien posicionado en este sentido. Por tanto, es verdad que viéndolo así en perspectiva, ¿no? Viendo cómo empieza la jugada, es complicado entender que se pueda encajar este gol en estos minutos, además, que evidentemente es otro agravante. Y bueno, sí, pero al final sí, lo comentabais, ¿no? Un mal endémico y un mal que acecha a los cuatro goles, se podría decir, ¿no? Es verdad que el Dago Medina no es tan paradigmático, ¿no? Pero bueno, casualidad o no, también viene de esa banda, ¿no? Es de la banda derecha de Albacete. Vale, bueno, llevamos 1 hora y 25, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a dar una última pincelada, sobre todo de cara a evidentemente cuáles son las consecuencias que pueden acarrearse a raíz del partido de ayer, sobre todo en lo relativo al once inicial. Antonio, yo no sé cómo ves, o sea, si crees que va a ser poco a poco, si va a ser un poco más radical
el hecho de, bueno, el que los titulares se vayan afianzando en el 11, ¿no? Evidentemente. Está el caso de André Horta, está el caso de Soko, que no sabemos si quizá va a actuar como revulsivo, esas piernas que tanto le gustan a Rubi, o crees que tampoco va a tirar la casa por el tejado, no va a entrar como elefante en cacharrería y va a seguir siendo continuista en este sentido. Yo creo que si hay un cambio va a ser progresivo. Al final, eh, Rubi también es mucho de sensaciones y si os acordáis también en la rueda de prensa dijo que a él, exceptuando esos 7, 8 minutos que él dijo de infortunio o en el que el equipo jugó mal, el equipo jugó, a él le pareció, vamos, a mí también me pareció que el equipo jugó bien. Lo que pasa es que luego, obviamente, tienes que analizar todo el contexto del partido y Sí. un equipo que recibe 4 goles, pues es muy difícil ponerte a hablar de que el equipo ha jugado bien, porque tan importante es atacar como el defender. Pero yo sí que estoy de acuerdo en que el equipo jugó, os lo he dicho al principio, mejor incluso de lo que yo me esperaba para ser la primera jornada. Entonces yo creo que va a seguir en una línea bastante continuista. Estamos hablando de que solo ha pasado un partido, que hay futbolistas que todavía tienen que ir integrándose poco a poco. Yo sí que sería atrevido y sería arriesgado y tiraría ya por probar a Bonín. Es un Sí. defensa que ya lo tienes, que lo tienes sano, está en plantilla y está operativo para poder jugar. Yo sería arriesgado y sería atrevido y lo pondría a jugar desde la semana que viene. Entiendo que no jugase el otro día, ¿eh? Entiendo que no jugase el otro día porque lleva muy pocos entrenamientos, porque tuvo muy poquitos minutos contra el Al-Nassr. Al final tiró de seguir con la alineación de ese partido del Al-Nassr. Y yo creo que jugó bastante bien el equipo y entendí que siguiese con esa alineación, pero en ese sentido, habiendo encajado ya 4 goles, yo sí que empezaría a tocar algo y eso y ese algo lo único que tienes ahora mismo es Bonini. Así que yo sí que sería atrevido ahí, pero no creo, dudo muchísimo que haya grandes cambios para el próximo partido, lo dudo muchísimo, la verdad. A veces lo Yo más, creo a que veces lo el más cambio va a ser arriesgado, ese. a veces lo más arriesgado es no arriesgar, ¿no? Que diría Juan No Manuel. cambia. Yo creo que yo estoy con bastante convencido que va a jugar Bonini. Entiendo que por Alex Muñoz habría que ver si sienta a Centelles. Yo creo que Centelles va a seguir siendo titular. Yo pondría a Alex Muñoz lateral y Centelles suplente, pero yo creo que va a jugar Centelles con Bonini. Y creo que va a ser el único cambio. Y si hay otro cambio, creo que sería, bueno, no lo que yo haría, sino lo que creo que va a hacer Rubi, Guy Guedes por Selvi. Es Me decir, has quitado si la sienta boca. a Selvi ante Me las has quitado la malas boca. selecciones. ¿eh? Sí, sí, que no, Sí, no, que me la has quitado es la que boca. Sí, sí, que iba a decir lo mismo. no va a poner a Horta de visitante en la jornada 2 de doble pivote. Entonces yo creo que si sientas a Selvi va a ser por probar a Guedes. Claro, es que tú imagínate que ahora, por lo que sea, acierta, da con la tecla y acierta con Selvi, que me parece, o sea, perdón, con Guy, que me parece que hay margen de mejora ahí, aunque bueno, ayer al final se puede decir que hasta el 2-2, que esto lo hemos comentado antes, que sí que se le va la pinza, lenta a midocénico y falla mucho en salida. Bueno, se puede decir que pasa por el partido de puntillas, ¿no? Aseado, pero si por lo que sea Rubi da con la tecla y encuentra una mejora sustancial con la entrada de Guy y Horta sigue rindiendo desde el banquillo. Oye, es una noticia positiva, ¿no? En el sentido de que ya hemos comentado muchas veces que Rubio valora mucho estas piernas que salen desde el banquillo. Y oye, quién sabe si para matar estos partidos o para darle un poco la vuelta y demás, te vale con estos dos futbolistas con este rol, ¿no? Gui como titular y Horta de suplente, ¿no? Que parece que cuando un fuerte suplente es porque aún le falta un poco, porque no juega tan bien como su contrincante o lo que sea, ¿no? O sea, al final es cuestión de que los jugadores también funcionan un poco por contexto y porque, bueno, tampoco sabemos cuál va a ser el estado físico de Horta, ¿no? No parece a simple vista que vaya a ser un futbolista que te pueda aguantar 90 minutos. Entendemos que también el entrenador tiene que jugar con eso, pero me parecería muy interesante que Rubí diera con la tecla poniendo a Guigueres, que me ha gustado, tengo que decir, su pretemporada. Así que no sé tú, Antonio, cómo ves este tema de la medular, que yo creo que por lo fuerte que está entrando Horta, quizá va a dar que hablar. No sé yo si va a cambiar el centro del campo de aquí al sábado. Puede ser que por lo menos la entrada de Guy por la pieza de Selvi, que yo creo que es lo más factible que pueda, Sí. que si hay un cambio en el centro del campo, lo único que puede entrar yo creo que puede ser ese que habéis mencionado, porque no veo
a mí el perfil de Ander Horta me recuerda muchísimo al de Melero. Claro, Me recuerda lo muchísimo, hemos porque es un comentado varias futbolista veces, sí. Ujú. que puede jugar en la base, pero que sus características en cuanto al tema defensivo eh, pierdes en el centro del campo poniendo a André Horta en la base, sería un buen media punta, pero no está el Rui para obviamente Claro, prescindir claro, en esa situación en esa posición de arribas. claro. Entonces me recuerda mucho ese perfil al de Gonzalo Melero. Fíjate, en el contexto en el que salió Ander Horta, que sí que salió un poquito más abajo, porque arriba salía, me parece un perfil interesante, pero cuando el Almería, punto número uno, tiene que controlar el juego, tener el balón. Punto número dos, cuando el Almería se ve con la necesidad de marcar 1 o 2 goles, y entonces sí que puedes tirar a André Horta ahí. Pero de hacerlo desde el principio, con únicamente el perfil más defensivo que te puedas tener en el centro del campo, que sea Lopi, que como hemos comentado antes, tampoco es que sea un futbolista total en el corte defensivo, me parece demasiado arriesgado. Me parece un centro del campo Pero el año demasiado pasado lo pelotero. hizo, ¿eh? Vimos lo Sí, lo primero hizo un con par de Melero. veces. Sí, sí, lo hizo incluso el Almería. Recuerdo que llegó a ponerse líder con ese centro del campo cuando se lesionó Sí. Baba. El centro del campo era Melero y Lopi. Pero me parece un centro del campo que yo creo que es más factible ver en casa que fuera de casa, Sí. Sobre todo con Rubi. sobre todo con Rubio. Pero bueno, sí, sí, puede ser que le dé entrada a Guiguedes, aunque ayer Guiguedes no tuvo ningún minuto, pero es cierto que el contexto del partido no invitaba Fue de los a que primeros en entrase calentar con Guiguedes. el 2-1, ¿eh? Yo creo que con el 2-1 Sí, era un cambio clarísimo que tiene Rubi, pero claro, claro, cambia el contexto. claro. Sí. Pues sí, claro, es que esto lo hemos comentado aquí mucho, es posiblemente lo que más he dicho aquí en directo en los últimos días, ¿no? Que yo percibo a Horta como el recambio más natural de Melero, y al final, nos guste o Sí. no, o ha envejecido bien o mal con el tiempo, Lopi Melero fue la dupla más ganadora en el centro del campo la temporada pasada. Ya está, no voy a reincidir esto porque, insisto, creo que es lo que más he dicho últimamente, Y que Selvi pero defensivamente a mí tampoco a mí me deja muchas no, dudas. Aunque sea un perfil no, defensivo, me sí. deja dudas defensivamente. O sea que Sí, 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 sí. A mí me parece que lo único que sí que tiene de forma preponderante respecto al resto es que, hombre, que menos, por envergadura, en duelos aéreos es verdad que es un futbolista muy dominante. Y fíjate, es que Horta ya. mide la altura de Ramazani Y según le, Google. O sea que y le cubre un poco las espaldas a Lopi, es decir, Selvi no se prodiga tanto hacia arriba, sí, guarda más la posición, y eso a Rubi le deja más tranquilo porque sabe que Lopi al final es sí, un, sí, es muy un posicional gané. en el ataque. Claro, claro, entonces yo creo que le gusta tener a un futbolista que guarde las espaldas a Lopi arribas, porque si no, es lo que te digo, imagínate Lopi prodigándose hacia arriba con Arribas y André Horta haciéndolo también, entonces no tienes casi a nadie que sostenga el centro del campo en caso de una pérdida de balón, y entonces yo creo que por eso a Rubi le gusta jugar con un perfil más defensivo al lado de Lopi, que yo creo que el centro del campo titular en un futuro, y en un futuro no muy lejano, debe ser, según cómo vuelva, vamos a cruzar los dedos, pero debe ser Baba, Lopi arriba. No creo que haya ninguna duda en eso. Según obviamente cómo vuelva Baba, que esperemos que si vuelve un poco al nivel que estaba cuando se lesionó, yo no veo centro del campo mejor que ese. Bueno, y al final también el factor Horta, ¿no? Que no sabemos si va a estar permanentemente como un futbolista de banquillo. Al final también hay que También. atender a cómo evoluciona. Voy a leer un poquito el chat, ¿vale? Porque Luego ya me hay falta mucho, cosita. mucha liga, hay muchas maneras. Horta cayó muchísimo a banda izquierda y a mí me gustó cayendo a banda izquierda. No de extremo quizá, pero bueno, en este pues 4-4-2, que alguna vez Robertone caía también perfil a banda izquierda. Es decir, el 4-4-2, yo siempre digo el del Atlético de Madrid de Arda Turán y Coque en banda, o sea, falsos extremos. Hay maneras y maneras de gestionarlo y hay mucha temporada y habrá rachas donde Ya, eso es diremos, verdad. esta es y ya pasó el año pasado, este es el 11 ideal y de repente se te cae y cambian Sí, piezas. sí. Sí, Son sí, sí. 42 jornadas. Sí. Dice MG Giga descuenta ante cero y nada para Rubi. Es verdad que en pretemporada sí que le ha dado ciertos galones. Pero bueno, es verdad que también Rubi tiene estas cosillas a veces con este tipo de futbolistas. Dice también, y mira que la sensación que tengo de todos los jóvenes, el más preparado es Quintanilla. Quintanilla en muchas posiciones que Servi, y creo que más contundente. No sé, es verdad que Quintanilla no me atrevo a opinar todavía porque es que lo he visto tan poquísimo, tan poquísimo. Me consta que
el año Que pasado Quintanilla creo que lo hemos visto en 4 partidos de Liga y 2 de Córdoba, Copa. sí, Córdoba quizá que fue titular Córdoba, y sí. es verdad que Sí. Córdoba lo hizo muy bien. entra bien Pues, a la dinámica con el Burgos. Me consta que entra bastante bien, además hace buenos números, sobre todo en duelos, que al final es lo que debe, bueno, lo que debe destacar, pero bueno, se acaba lesionando. yo lo vi un partido y Le- muy bien, muy duro en el sí, metiendo el pie. sí, se Pero acaba cayendo. Bueno, un poco lo que pasó aquí en Albacete, salvando la distancia. Bueno, al final ya un futbolista que no. Yo de todos modos no contaba nada con él y creo que Rubí maneras, casi que menos. un cedido en un equipo que no se juega nada las últimas 8 jornadas, Vale, tío, ¿a qué lo vas a poner? vale, tío, pero siempre va a tener más sentido mandarlo a un Burgos que mandarlo a un Marbella, por ejemplo. ¿Sabes? Que eso también es verdad. No, que- por supuesto, para el Burgos se jugaba cosas. Sí, sí, sí. No criticaba el club. Digo que yo soy entrenador del Burgos en la jornada 37, ya estoy salvado. Pues no voy a poner a un chico con el que no va a estar el año que viene. O sea, es evidente. Creo que también habría que haberlo visto jugando desde el descenso, que hubiese sido más interesante, por ejemplo. Pero bueno. Pregunta Paquito que si hemos hablado de los famosos descartes. Edgar Massimiliano Robertone, no creo que haya mucha más cosa que Bueno, decir. el post de Edgar, ¿no? El Sí, que ha dado mira, que hablar hoy. no me merece la pena, no sé. Es que están, no sé, o sea, para mí tiene cero No ha importancia. cambiado la situación para el club de ninguno de los descartes. Por mucho que Robertone siga entrenando con el resto del grupo, no ha habido ningún cambio para el club. Es decir, el club quiere que salga esos futbolistas y lo dijo Rubí en rueda de prensa. Dijo que no había cambiado nada la situación de Robertone, que se seguía buscando una salida. Hmm. Sí, bueno, Y más ahora con Horta. Creo que Y yo creo que Robertone no. yo creo no que tiene- lo de Edgar también se le han buscado ciertas interpretaciones. Yo creo que es una foto en el sentido de o sea, era un poco una especie de bostezo, ¿no? El emoticono. Yo creo que era un poco de me aburro un poco sin jugar al fútbol y en breve estaré jugando. Yo creo. ya, Antonio, pero no es, no es, no sé cómo explicarlo. Yo creo que lleva una intención que no procede. O sea, es obvio que un bostezo, un reloj de arena, la cancioncita que tiene gancho. No sé, me parece que no. O sea, sabes que evidentemente va a levantar ampollas. Tampoco tienes que estar siempre pendiente de lo que va a complacer, lo que va a complacer, pero yo creo que tiene cierto retintín. O sea, es verdad que a mí no me ha afectado especialmente. Su situación tampoco tiene que ser fácil, es verdad, estas son cosas que cualquiera podría entender, pero no creo que toque. Además, después de un partido en el que sabes que ha hecho pupa, para mí no es sin más. O sea, me parece que hay una intención que no digo que sea fastidiar a la afición de la Almería, pero que para mí lleva cierto retintín. A mí no me gusta lo que ha hecho Edgar. Además, no sé, no me parece poco maduro. En la realidad, cuando oye, quizá Edgar sí que había mostrado quizá un poco más de madurez frente a los micrófonos o lo que fuera, que al final esto no tiene relevancia, ¿no? Pero me parece muy maduro, la verdad. No me parece que. El emoticón es el bostezo, ¿no? Creo que Un es. reloj de arena, la canción además en grande para que veas cómo se llama. Yo creo No que sé. refuerza un poco una idea existente, que no sé si es cierta o no. Antonio Haga está más cerca por ser prensa, los jugadores y tal. Refuerza un poco una idea que existe en gran parte de la afición de una desconexión absoluta con el nivel mostrado en el propio club de muchos jugadores. Es decir, refuerza la idea de es un jugador que no se da cuenta que el nivel que ha dado aquí un jugador del el peso económico que tuvo su fichaje es para bajar un poco la cabeza y que estos Sí, jugadores sorprende sobre todo de Ekar por un lado lo que dice Panta de la madurez que parece tener, segundo por venir de donde viene, es decir, yo creo, esto es una opinión personal, estando en un ecosistema como el Betis, hace la temporada que hace Ekar el año pasado y no sube esa foto después de que pierda o que le marquen 4 goles al Betis. totalmente. Que sabe que Sí, la masa social bética es mucho más, no sé cómo decirlo, tiene un fervor mucho mayor. sí, Entonces me sorprende mucho viendo de él, de que sabe sí, lo sí, que es sí. una afición que castiga el Total. fallo, que castiga al jugador que no da el nivel. Y yo hago, Creo que yo- eso, que yo- refuerza yo esa hago- idea de desconexión con su propio rendimiento. hago por relativizarlo, ¿eh? O sea, es verdad que no me ha generado más pena que ira, realmente. Y siento que, no sé, no me parece, o sea, no procede en absoluto. O sea, no. Y la verdad que ahí estoy muy dentro de esa línea. Y además estoy evidentemente, es un tiro al aire, pero me estoy convencido de que con una victoria de la Almería ayer no se hubiera prodigado. O
siento, igual es mucho suponer, ¿vale? Esto ya lo dejo en este sentido no soy tan rocoso, ¿vale? Aquí a lo mejor puedo entender que quizás es algo más despechado, pero lo que sí sé es que no procede porque al final, si tú de verdad tienes algún interés en solucionar esto, no lo haces en redes sociales. Y más sabiendo que hay muchas ampollas levantadas de la temporada pasada y demás. No me parece que sea algo genuino ni libre de segundas intenciones. En fin, es lo que considero. Bueno, vamos a cerrar ya, que ya llevamos 1 hora 40 con la tontería. Aquí uno que no hace nada todavía. Nada, si no hay nada más que añadir, lo dejamos por aquí. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, que habéis estado bastante y como siempre digo, al final la gente que esté es lo de menos, la cantidad es lo de menos, sino que al final el chat siempre hay contenido, siempre hay cosas que comentar y eso es lo que más son las 5 no he comido. Es lo que más se agradece sin duda. Así que nada, gracias como siempre por estar ahí al pie del cañón. Ah, es verdad, perdona, Maranelo, es verdad que Maranelo ha insistido varias veces. Antonio, entiendo que aún no te ha dado tiempo a indagarlo, pero vuelve a resurgir el tema de Romaña. No sé si hay algo al respecto. No hay nada todavía que actualizar, ¿no? No lo sé. Vale, imaginamos que ya estos días habrá que estar pendiente para lo que pueda ir saliendo. Sí. No, de Romaña no, pero lo que sí intentaré mañana dar alguna explicación será de lo del tema de los tornos, ¿vale? Que he preguntado en el club, pero lo he hecho tarde y tal, voy a intentar que mañana me den una respuesta y imagino que por Twitter intentaré explicar la razón, si es que existe, de eso, ¿vale? Que lo he preguntado, pues me parece interesante. Interesante. Pregunta también Odín, que es algo que se ha barruntado bastante estos días y que creo que puede generar cierta preocupación, que es lo de las 6 cesiones, porque había mucha letra pequeña con el tema de contratos profesionales, filial, que podía suscitar un poco de duda, y es verdad que con los 3 apartados parece un apartado bastante, nunca mejor dicho, un apartado interesante de cara a la salida. Sí, se supone que son 6 cesiones de jugadores de la primera plantilla. 6 cesiones de equipos de la primera plantilla. Luego hay opciones de. Quintanilla, por ejemplo, tiene dorsal del filial, ¿no? Claro. Yo doy por hecho que Quintanilla tiene ficha del filial y que no forma parte de primera plantilla, y que por lo tanto no se considera una cesión de primera plantilla. Entonces, y por tanto, a mí me dijeron no profesionales, ¿no? Evidentemente, porque es un futbolista de segunda ref, se supone que no es un futbolista profesional. Federación, claro. Sí, efectivamente. Claro. Lo que yo pregunto es que sí, efectivamente, había un máximo de 6 cesiones de futbolistas de la primera plantilla, pero que no va a haber problemas con el tema de no poder ceder más futbolistas y tal, porque siempre hay maneras de. A ver cómo lo digo. Siempre hay maneras de arreglar una salida de una manera diferente. Sí. Se pueda considerar traspaso, que se pueda considerar una cesión, de mascarar un poco la operación. Por ejemplo, cuando el trueque que se hizo con Samu Costa Baba, al final era una cesión, pero se enmascaró ese traspaso porque terminaba el contrato. Es decir, los equipos siempre tienen maneras de ingeniería un poco de este tipo para poder salir de esos problemas. No va a haber problemas en ese sentido. Es lo que yo pensaba que iba a pasar con Embarba, hablando de esto, la verdad. No contaba yo con. No pensaba que iba a estar todo atado y bien atado para que, bueno, pues para que al final se aplicara la opción de compra o lo que fuera, pero sí, vaya, un poco de ingeniería, como tú bien has dicho, empresarial, ¿no? A la hora de urdir este tipo de operaciones. Vale, pues ya sí que sí, si os parece lo vamos a dejar por aquí. Insisto, gracias a todos por pasaros, gracias Antonio, gracias Miguel, por supuesto, por acudir a la llamada. Y nada, pues como siempre, estar atento a lo que vamos publicando. Y ya es verdad que esta semana de Cultural, igual ya para acabar el verano nos vamos a tomar con un poco más de calma, pero bueno, como siempre, atento a lo que pueda pasar, ¿vale? Nos despedimos. Venga, nos vemos. Nos vemos en el Cultural, gente. Nos vemos.